Bienvenidos a un nuevo programa de Sabe Nadie Podcast. Dani, siempre digo lo mismo. Tenemos un invitado, dilo tú. Un invitado muy especial. Muy especial. Y muy especial para nosotros y muy especial para la isla de La Palma, porque tenemos nada más y nada menos que al presidente del Cabildo Insular de La Palma. ¿Cómo estás, Sergio? Pues muy bien, a la expectativa. Yo les miro las caras a los dos y bueno, no sé lo que me voy a encontrar. Con Sergio nos pasa que ya no es su primer podcast. No es que perdamos la ilusión por eso, pero claro, mucha gente llegaba y decía, ¿dónde estoy? Es un podcast, yo los he escuchado, mi hijo los tiene en el Spotify, no nos importa que hayas estado en otros podcasts, nosotros no nos vas a dejar de gustar por eso. Y no ha sido fácil, todo hay que decirlo, agradecemos que estés aquí, Sergio, porque entendemos la agenda que tienes también. Entendemos la agenda, que no es fácil, y sobre todo hoy, al margen de que hablaremos de política, evidentemente, como figura importante política, queremos conocer un poquito más de Sergio, de sus orígenes, de la infancia, de cómo llega hasta aquí, y evidentemente luego hablaremos del durante, que, como bien decías antes, han sido ya 10 años en política. 10 años, sí. En el 2015, bueno, un poquito más, si yo tuve la oportunidad de, como les decía fuera de micrófono, compartir los últimos años de la política del que creo que ha sido el mejor político que ha dado la isla de La Palma, de Antonio Castro Cordobés. Tuve la oportunidad de estar en su gabinete la última legislatura de su presidencia en el Parlamento de Canarias, pero bueno, con otras tareas, no con la responsabilidad política de dirigir ninguna administración, pero bueno, gracias a Antonio Castro, o por desgracia de Antonio Castro, en el 2015, bueno, pues el municipio del Paso me eligió como su alcalde. En ese momento, compartiendo, porque era precisamente como consecuencia de un pacto con el Partido Socialista. Era la primera vez en el municipio del Paso que Coalición Canaria y Partido Socialista pactaban. Realmente eran los rivales siempre, ¿no? De quienes ganaban las elecciones. O la ganaba el PSOE o la ganaba Coalición. El PP nunca ha ganado las elecciones en el Paso. Siempre ha sido un compañero de viaje para ambos. Y bueno, fue la primera vez que se dio esa posibilidad. Y además fue un pacto de muchísima lealtad. Yo agradezco mucho a Andrés Carmona, que era realmente el portavoz del Partido Socialista en aquel momento, y a todo el equipo de personas que le acompañaban esos 4 años, ¿no? Porque creo que permitieron sentar unas bases de un municipio que hoy es el municipio que más crece en la isla de La Palma, que más se desarrolla, que más bueno, oportunidades, por lo menos desde el punto de vista de lo que podemos ver, ha conseguido, ¿no? A partir de ahí, pues la segunda legislatura ya fui solo, fue la primera mayoría absoluta también que se conseguía en el municipio del Paso. Nos vamos ya a 2019. 2019, sí, efectivamente. Bueno, conseguimos un resultado histórico desde el punto de vista del número de votos, 1000 votos más todavía que la vez anterior, que ya había sido un buen resultado. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de dar continuidad a ese trabajo, de plantear nuevas cosas. Fue una legislatura compleja, como ustedes conocen, pero bueno, nos dio la oportunidad de poner en marcha servicios que hoy funcionan muy bien en el municipio, de tener un ayuntamiento que está funcionando a pleno rendimiento. Siempre digo que tuve la oportunidad también de trabajar codo con codo, no solamente con la parte política, sino también con los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento. Hay una imagen totalmente distorsionada del funcionariado, de los trabajadores públicos, y lo digo con el conocimiento de causa de la responsabilidad, de que en el peor momento de la historia en aquel entonces el municipio del Paso, pero de la isla de La Palma, del planeta en general, pues yo pude comprobar esa implicación, el que todos arrimaron el hombro para sacar las cosas para adelante, ¿no? Sí, el funcionario, a ver, esto es como todo. Si escuchamos todos los hombres son iguales, todos los funcionarios no son iguales. Yo pues, tengo la suerte de conocer a muchos que se dejan la piel. Luego, evidentemente, otros no, otros a medias,
pero pagan justo por pecadores, sobre todo en lo que es en la calle. Siempre se dice, es que el funcionario, es que no me cogen el teléfono, es que son unos gandules, es que esto, que lo otro. A ver. Habrá de todo. Hay de todo y ya te digo, pudiste vivir una situación complejísima donde nadie se guardó nada. No, en una situación de normalidad yo soy bastante crítico con los que no, porque al final cargamos a los que sí, los que tenemos responsabilidades, al final lo que quieres es sacar las cosas y lo que te funcionan son los que les pides que te saquen los temas y lo que acabas es cargándoles y beneficiando a los que no hacen nada, ¿no? Que también los hay. Pero lo que te quiero decir con esto es que la generalidad de la gente que trabaja en el ayuntamiento se volcó. Y eso no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que sí haya gran parte que sí y algunos que se aprovechan de esa parte, ¿no? Como el resto de cuestiones, de planteamientos en la vida, en todos los trabajos del mundo ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es de agradecer. Al final era un equipo, yo creo que la definición de equipo trasladada al funcionamiento de un ayuntamiento, con sus mejores consecuencias, ¿no? ¿Había algo dentro de ese ayuntamiento que trasladaba tú a los trabajadores? ¿Qué quiere decir que todos remaban en la misma dirección que tú? Bueno, eso, mira, disculpa que te interrumpa, eso se lo iba yo a comentar hoy y lo comentaba hace poquito con un amigo mío. Por suerte trabajo en muchos municipios. Lo que hay en El Paso, alejo del grupo político de aquí, es decir, personal de confianza, funcionarios, me vienen a la cabeza personas. Ayer estuve en la entrega de trofeos del fútbol palmero. María, Heriberto, lo que hay detrás, que están trabajando detrás, ya te digo, personal de confianza, desde sí. Los que recogen las vallas cuando hay un evento deportivo, en El Paso es una marea. Ya no voy a entrar en la parte política, que se ve que es un grupo unido, evidentemente, los resultados están ahí, son un grupo unido, pues ya te digo, Omar, Teresa, Eloy, todos, te podría mencionar a muchos más, Gustavo y demás. Aparte de eso, lo que hay detrás es un sentimiento de municipio, de que quiero que salgan las cosas bien, que muchas veces, y lo vemos en muchos eventos, estamos criticando, a ver si nos sale, pues mira lo que nos pusieron, ¿no? Hay un domingo por la mañana, un evento deportivo. Yo eso no lo noto en El Paso. En El Paso todo el mundo rema. Yo llegué ayer. Todos van en la misma dirección. Te pongo el ejemplo, porque fue un evento que tuvo lugar ayer mismo en la Casa de la Cultura del Paso. Llegó María, te colocamos esto, de no sé cuánto. Heriberto entra, prueba sonido. Aspectos que tú dices. La persona que está aquí, que la han enviado del ayuntamiento, puede decir, mira, esto es lo que hay y ya salgan. está. Pero ese sentir, cuando incluso el Cabildo hace algún evento en El Paso, que venga personal del ayuntamiento, yo la verdad que eso no lo suelo ver. Se suele ver rencillas, otro tipo de... Yo creo que me estáis entendiendo. Sí, bueno, la percepción esa la tendrán ustedes precisamente porque trabajan desde fuera. Desde fuera, ¿no? Claro. Yo ahora tengo percepción también de cómo trabajan unos y otros porque al final lo ves de fuera. En aquel momento yo me estoy refiriendo a una etapa en la que yo me tocó ser el alcalde y estoy agradecidísimo porque creo que las cosas se hicieron probablemente cometiendo muchos errores porque se cometen, pero siempre con el sentido común como bandera, ¿no? Yo creo que eso lo compartía todo el equipo y cuando hablo del equipo hablo de todas las personas que trabajaban para afrontar una situación, primero la de la pandemia, desconocida para todos, la gente se implicó, la gente trabajaba en casa, sábados, domingos, y luego con el tema del volcán, pues yo creo que aquello fue, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero yo, sinceramente, a pesar de que fue una época complicadísima, es de las más bonitas que me ha tocado vivir en toda mi vida, ¿no? Precisamente porque todo el mundo entendió que efectivamente teníamos que colocarnos del mismo lado de la cuerda, que me gusta tanto esa expresión, que creo que hoy en día sigue siendo necesario para reconstruir la isla de La Palma y para ponerla donde merece. Pero en aquel momento sentí ese tema, ¿no? Y te digo, eso no es fácil porque al final cada uno es dueño de lo que piensa y decide lo que quiere, pero yo creo que se entendió que allí tenemos que empujar todos y que el objetivo era común y que al final, efectivamente, ese sentimiento de arraigo que tienen los pacenses se vio, ¿no? Pero no todos los funcionarios, todos los trabajadores del ayuntamiento son del Paso. Y los tuvimos en la misma línea. Siempre me gusta reconocerlo porque me parece muy injusto cuando escuchas por ahí que intentan dar tortas a los políticos, a los funcionarios, a
a gente que son trabajadores también, y muchos de ellos trabajadores humildes que dan su mejor versión para que la gente pueda vivir mejor todos los días, ¿no? Vamos a recoger esa cuerda de la que hablábamos. Siempre es una tontería mía que tenemos en el podcast, que puede gustar más o menos quien nos esté viendo, que lo deje en comentarios. Siempre nos vamos a la infancia de cada uno de nosotros. Sí, yo creo que como político... Y el cómo llega Sergio hasta aquí. Evidentemente ya nos has dado un poquito una pincelada de quién fue tu referente político. Hablaremos de esos primeros pasos, de esa llamada. ¿Cómo fue la infancia de Sergio? Bueno, realmente mi primer referente político no fue Antonio Castro, fue mi padre. Mi padre, que fue concejal en un momento de la historia complicada, ¿no? Que fue la transición en un municipio donde el alcalde ni ninguno de los concejales se liberaba, ni cobraba, sino era una cuestión ¿De qué años hablamos? De vocación. Pues estamos hablando de principios de los años 80. Estamos hablando de una época compleja, ¿no? Bueno, no habíamos nacido nosotros. Yo recuerdo, no, tienen otra edad que ya quisiera yo, ¿no? Pero estamos hablando de, bueno, yo recuerdo perfectamente cómo a mi casa lo iba a buscar la gente, a mi padre, ¿no? Y él cómo se volcaba y atendía a todo el mundo siempre con la mejor de las caras y las mejores maneras, ¿no? Entonces, bueno... Se veía el político de otra manera también. Sí. Evidentemente ha habido un deterioro público por muchas situaciones que se han venido arrastrando, pero yo entiendo que en esa época tú vivías, vamos a llamarlo, la inocencia, esa virginidad, esa situación de decir, esta persona está arrimando el hombro y vamos a preguntarle, vamos a que sea ese puente. No, yo tampoco que preguntase demasiado, ¿no? Simplemente observaba. Yo siempre he sido bastante observador y trataba de... Bueno, entiendo que hay valores que se inculcan y que viéndolos en el día a día, pues los tienes, ¿no? Mi padre era una persona muy humilde, se dedicaba a la agricultura. Mi padre se fue con 16 años a Venezuela, ¿eh? Que tú te pones a ver un pibe de 16 años hoy y dices, ¿cómo es posible, no? A buscarse la vida. Va a Tenerife y van los padres con él. O sea, va a la plaza y van los padres con él. A mí se me ponen los pelos de punta cuando me pongo a pensar. Él me decía, mi padre murió hace ya unos años, en el 2009. Bueno, teníamos una relación muy cercana y me contaba que llegó a pasar hambre, ¿no? En esos primeros momentos allí, claro, hasta que se instaló. Tuvo 24 años allí. Yo nací en Venezuela. Sí, no lo sabía. Tengo dos hermanos. ¿En qué zona, Sergio? En Valencia, en la zona de Valencia. Vale. ¿No? Digo porque mi madre nació en Villa de Cura, en Venezuela. Ah, vale. No lo sabía. Entonces, y mi hermano también nació allí, pero en Mérida, otra zona, una de calor y otra de frío, y nos vinimos muy pequeños, ¿no? Yo con 3 años y él pues con meses. ¿Has vuelto a Venezuela? No he vuelto. De hecho, han ido mis dos hermanos, pero yo no he podido ir. Primero porque, bueno, pues me coincidieron los estudios en la universidad. Yo en aquel momento jugaba al fútbol también. Yo he sido de las personas que siempre he tenido el tiempo ocupado, ¿no? Y no he tenido la oportunidad. Siempre he querido ir, lógicamente, porque tengo familia allí también y porque al final son mis raíces, ¿no? Un país que lógicamente, pues... nos ha ayudado como familia a hacer lo que somos en este momento, ¿no? Partiendo de cero, ¿eh? Por eso hablo de la humildad y de la dificultad de alguien que luego regresa, que se trae todos sus ahorros para dedicarse a la agricultura. Hizo unas fincas en Fuencaliente de plátaneras como mucha gente y bueno, yo soy fruto o mis estudios son fruto de ese trabajo, ¿no? La posibilidad de estudiar en la universidad es fruto de ese trabajo. Yo creo que es el ejemplo claro de muchísimas personas que han pasado por lo mismo. Es decir, sí. Pero sí me gusta resaltar ese origen humilde, ¿no? Cuando viene para acá, efectivamente, después de aproximadamente 7 o 8 años aquí, es cuando le proponen pues meterse en política, en el Ayuntamiento del Paso, precisamente. Y bueno, es donde yo veo esos primeros pasos, esa relación con la gente, tratando siempre de buscar mejorar la calidad de vida de los que se pasaban por allí y de los pacenses en general. Y bueno, estamos hablando de que API todavía no se había fundado, ¿no? Había un grupo electoral libre del Paso, algo así. Hay una foto ahí en el comité del Paso que está todavía él por ahí, ¿no?
Y bueno, pues acompañó a don Francisco Sánchez, en paz descanse, que fue alcalde del Paso. Él empezó con otro alcalde anterior que se llamaba Miguel Ángel Martín, que es el alcalde de la transición. Y después continuó con don Francisco, ¿no? Ya después pues lo dejó y bueno, siguió dedicándose a la agricultura en Fuencaliente, que ha sido un pueblo también, lógicamente, al que bueno, con el que tengo muchísima relación desde pequeño. Claro. De hecho, nosotros veraneábamos allí. ¿Te lo acompañabas al trabajo muchas veces? Sí, mi hermano y yo, nosotros... Cuando los hijos trabajaban. Claro, no. A ver, tenía una vida muy organizada. Mi madre se ocupaba de que estudiáramos y mi padre nos decía que la vida era otra cosa además de estudiar y que había que aprender, ¿no? Entonces, bueno, él también estaba solo. Al final, tanto mi hermano como yo aprendimos el oficio de plataneros y a mí me encanta, ¿no? Me encanta, tengo que decirlo, que antes te comentaba, oye, tengo que buscarme una finca porque esta energía tengo yo que quemarla con algo, pero además porque me encanta, ¿no? Y bueno, pues crecimos así, ¿no? Muy vinculados a la agricultura, al desarrollo de la misma en la isla de La Palma, cómo creció, lo que significó para la economía y posibilitó eso, ¿no? Que yo pudiese ir a estudiar. Mi hermano decidió dedicarse... ¿Cuántos hermanos tiene, en serio? 2 hermanos, un hermano y una hermana. Mi hermano se dedicó precisamente a relevar a mi padre en este mundo y mi hermana pues también estudió y tiene su oficio, ¿no? Oficio que luego dejó porque tiene 4 niños y tuvo que dedicarse a... 4 niños. Sí. Bueno, ella también trabaja en el hospital cada vez que puede como auxiliar de clínica, pero normalmente ha tenido la suerte de que bueno, su familia, su marido y pues bueno, tiene las posibilidades. Ha podido enfocarse en la crianza de sus hijos, que 4... Exactamente, ¿no? El único que heredó la vena política fuiste tú. El único que, por lo menos, que dio el paso, ¿no? Yo estuve, Antonio, como te decía antes, luego se formó API, perdón. Mi padre fue de los que participó en esa fundación, con Antonio Castro precisamente liderándola. Y luego ya ustedes saben cómo se formó Coalición, ¿no? Con todas las agrupaciones independientes de Canarias y tal. Bueno, pues Antonio pues, me echó el ojo en su momento y ya cuando yo tenía una edad en la propia universidad, pues trató de convencerme de que... Esa es la primera... siempre lo preguntamos también cuando hemos tenido políticos aquí. ¿Cuándo fue... Vamos a ir la primera vez que te tocan la puerta? Vámonos a ir a términos coloquiales. ¿Cuándo fue la primera tirada de tejos política? Oye... Sí. Sí, él realmente, Antonio, ¿no? ¿Siempre fueron por las mismas siglas? Siempre. ¿Nunca te han llamado? ¿Nunca te tocaron la puerta de otros colores? No me atrevía. Mi padre me deshereda, vamos. Me hubiese desheredado en el sentido de... Oye... Yo estaba pensando ahora, aunque es algo que pues lamento darle esta connotación, porque me comentabas que tu padre falleció en 2009, que no te vio como alcalde. Qué bonito hubiese sido, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo en la primera toma de posesión, lo tuve muy presente, ¿no? Y me emocioné, porque claro, es que al final todo el mundo que conocía a mi padre, pues al final me decía lo mismo, ¿no? Si tu padre te estuviera viendo, ¿no? Es que yo lo acabo de pensar en el sentido, de fechas, de esa ilusión de lo difícil. Que no digo que ahora sea fácil, pero evidentemente las dificultades a las que se enfrentó tu padre en ese momento, sí. Estar en política, como decías, en la transición. Y tú seguir con el legado que había dejado tu padre. No digo que sea fácil, pero hoy es un caramelo para lo que pudo vivir en ese momento tu padre y era una situación, no aquí, nacional, compleja. Entonces, esa herencia, pues, te digo, prácticamente 30 y tantos años después, claro que sí, hubiese sido muy bonito. Sí, hombre, yo siempre lo tengo muy presente. Como te digo, teníamos una relación muy cercana con él, sé cómo pensaba. Yo creo que heredé esa parte de su carácter también, de su forma de afrontar las cosas. Bueno, no tuvimos una infancia, como te digo, en el que nos sobraran nada. Por eso aprendimos a valorarlo, ¿no? Que creo que es parte de la educación que debemos enseñar a nuestros hijos hoy en día. No tiene nada que ver y lo corroboré precisamente cuando la erupción, ¿no? La gente menos castigada, por lo menos que se sentaban delante de mí, eran las personas mayores. Yo lo achacaba a que tenían la coraza de haber sufrido muchas veces y haber salido de una, de otra y de la siguiente, ¿no? Nuestra generación lo tuvo bastante más fácil y los que vienen ahora infinitamente más, porque además creo que
que muchas veces los padres, precisamente para evitar que los hijos pasen por donde ellos pasaron, evitan muchas dificultades que enseñan a ser mejores. Que ahí ¿no? hay un doble sentido, en el sentido de que proteges para que no vivan lo que viviste, pero hasta un cierto punto les haces también. no aprender lo que una experiencia te da, porque solo de la experiencia negativa te puede dar ese aprendizaje. Entonces, ser padre no es fácil. No, desde luego que no, y esto es muy fácil decirlo, pero yo soy de los que piensa realmente en este tema, ¿no? Es decir, hay que ayudar, hay que proteger hasta el punto de que evitar daño, pero hay que también soltar para que la gente tenga que enfrentarse a las cosas, ¿no? Y equivocarse de vez en cuando, chocar contra la pared no es malo. Puede ser la mejor enseñanza que puedes tener en la vida. Lógicamente se trata de no dejar caer a nadie en un sitio donde no pueda salir, pero a veces que te tuerzas un tobillo en el camino y diga, puede enseñar a que el camino que elegiste es el equivocado y debes ir por otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido mis padres, los dos, bien por la necesidad de aquel momento o bien porque así lo creyeron, bueno, nos educaron de esa manera, ¿no? Con la humildad como bandera, el trabajo como objetivo también, el tratar de hacerlo bien en donde sea. Yo siempre soy de los que digo que uno puede ser presidente o puede ser barrendero, pero tiene que tratar de ser mejor en lo que hace, ¿no? En lo que hace. Y tener claro que si eres barrendero, tus calles tienen que estar brillando y tienen que ser espejo de lo que es el municipio. Y si eres presidente, tienes que volcarte con el objetivo de que la gente para la que trabajas, porque a mí me encanta decir esto, ¿no? Que nosotros trabajamos para las personas, para facilitar las cosas, para que la gente viva mejor, pues consiga también sus objetivos, ¿no? Si no, yo creo que fracasamos. Hablamos de tu padre, de ese pasado político. Luego me gustaría preguntarte cómo se vivieron algunos cambios de Felipe González, Aznar, la llegada de Zapatero después, pero vamos a hablar de tu madre. ¿Cómo vivía toda esta parte tu madre con la política, esos pasos? Porque si decías que te llevaba más por la parte de que seguramente, como nos ha pasado a muchos, yo no pude estudiar, hazlo tú. Porque yo creo que eso ha pasado en casi todos los pueblos y en muchas ocasiones, que mi hijo tenga yo lo que yo no pude tener y hasta que tengas yo recuerdo cuando saqué bachillerato, pues ya tienes bachillerato, ahora vete a esto, ahora vete a lo otro, esa pelea constante de una madre. Pero ¿cómo vivía toda esta época tu madre? Vamos a ver, mi madre al final era la protectora de la familia, realmente, ¿no? Quien nos educaba, la que nos peleaba todos los días, la que estaba encima de nosotros. Era también donde mi padre se apoyaba y también la que le cantaba a los 40 cuando tenía que hacerlo, no te creas tú que no, a nosotros y a él también, ¿no? Había para todos. Sí, bueno, al final era la base de la familia, yo creo que como todas las madres de esa época. Y todavía vive mi madre. Mi madre cumple 91 años en el 24 del próximo mes. Bueno, tiene ahí un poco de Alzheimer y tal, pero bueno, puedes hablar con ella de estas fechas, las recuerda perfectamente, ¿no? Recuerda a mi hermano que era un trapameja que no veas, que se les hizo pasar canutas. Yo siempre fui un poco más disciplinado, pero bueno, tampoco fui... Con caramelo tampoco. No, era bastante inquieto y bueno, y luego mi hermana, que fue un regalo para todos también, ¿no? Porque... Es la más joven. Sí, es la más joven. Y bueno, yo tengo que decirte que me siento muy orgulloso de los dos, de mis dos hermanos y lógicamente de lo que representaron mis padres, ambos, ¿no? Cada uno en su papel, cada uno en su rol. Era un rol distinto a lo que juegan los padres hoy en día. Las cosas evolucionan muchas veces a mejor, pero a veces deberíamos mirar para atrás y copiar algunas cosas porque creo que seríamos mejores también en el ámbito de la educación de nuestros hijos, ¿no? Aunque sigamos ahora con la infancia, hablaremos del fútbol también, porque lo jugaste, porque fuiste entrenador también. ¿Qué te dice tu madre cuando das el paso a entrar en política? ¿Cómo es esa conversación esa noche? Digo noche, siempre insistimos que las cosas se hablan de noche. Se hablan de noche, también en la cocina. También se pueden hablar por la mañana, que yo siempre todo digo, ¿cómo fue esa noche? Esa noche, en la cocina, que es donde yo se habla dándole todo. el toque de película, ¿cómo fue esa tarde? ¿Cómo fue ese, mira, mamá, pues tengo esta propuesta sobre la mesa, voy a dar el paso? Voy a dar el paso de entrar en política. Bueno, mi madre ya veía que a mí me gustaba este tema, que yo tenía cierta vocación pública y como lo había vivido y en la época que lo vivió y de la manera que lo vivió,
ella siempre me decía, oye, piénsate las cosas bien. Bueno, yo soy profe de inglés y daba clase y tenía mi trabajo, pero también veía que realmente era algo que yo sentía, que la figura de mi padre también estaba ahí y bueno, pues siempre encontré las puertas abiertas y el ánimo de que lo que yo decidiera al final iba a tener su apoyo. Vamos, nunca hubo... No, nunca. Yo, como estás loco, no, te metes. Nunca. Me lo dijo después alguna vez que me fui a quejar, que me dijo, el que busca el mal por su cuenta que vaya al infierno a quejarse, ¿no? Esa frase nunca se me ha olvidado, porque claro, en esto de la política tienes momentos que son mejores y otros no tan buenos, ¿no? Y en algún momento de desahogo con la gente más cercana tienes que tener, porque si no acabas reventando por algún lado. Y alguna vez que me escuchó, pues ella, siempre desde el cariño y desde el amor, me decía, aquí el que ha decidido esto eres tú, sabes que tienes todo nuestro apoyo, pero ahora hay que afrontar las cosas, ¿no? Y te lo decía de esa manera, ¿no? Toca afrontar, hay que ser responsable, sabes dónde estás, sabes que la gente te quiere, porque al final yo me he sentido en este mundo, tengo que decir que a pesar de la dificultad de que eso suceda, yo me he sentido querido por la gente, hasta un nivel que nunca lo supuse, y me emociona cada vez que lo digo. Y ella, pues lógicamente cuando yo me quejaba, me decía, oye, no te olvides que están ellos, que dependen de tus decisiones, que al final, sí, malos momentos, pero hay que salir de aquí cuanto antes para seguir en la línea que llevas y tratar de mejorar las cosas, ¿no? Lo que decía hace poquito el actor Tom Hanks, le preguntaban ¿qué cambiarías de tu carrera? Y él decía, no cambiaría nada, pero sí es cierto que vería las cosas de otra manera, en el sentido de lo malo es pasajero y lo bueno también. Sabes que estás aquí, cuando tienes un momento malo vas a salir de él, cuando estás en un momento bueno que dices me como el mundo, eso no va a ser para siempre. Y eso hay que tenerlo muy claro. Es difícil porque cuando estás mal, me comentabas que hace un par de semanas tenías el COVID, que estuviste 3 días, el primer día querías ya estar recuperado. No dices, estoy mal, vamos a esperar. No. Enfermo. Sin embargo, cuando estás bien, te parece que no te vas a enfermar nunca. No me vas a nadie. Me ha dado 6 veces el COVID, 6 veces, es decir, al final uno está expuesto y esto es así, ¿no? De las 6 veces, solo una de ellas, la segunda, lo pasé fatal, realmente mal, porque me levanté asfixiado una noche y de una manera que me asusté, ¿no? De hecho, me iba a ir a urgencias y no me atreví a coger el coche por si me quedaba sin conocimiento. O sea que, claro. Y creo que fue la variante Delta, que es la peor que hemos tenido en todas estas que ha habido. Yo esta vez prácticamente lo que tenía era agua por la nariz y un poco me dolía la garganta, pero ni fiebre tuve. O sea que, como te dije, dejé las moraditas. Hombre, sin una hierba, ¿no? Te ha dado 6 veces, tienes la vacuna. Sí, o sea, tu sangre es la vacuna. Probablemente. Quitas la vacuna, tienes más anticuerpos que vamos. Volvemos a la parte... porque evidentemente con el presidente del capítulo tendremos que hablar de política. Entiendo que tendremos que hablar de política, algo habrá por ahí. Pero me voy a la parte deportiva. Eres muy amante del deporte y del fútbol en concreto. Me gusta el deporte en general, lo practico, menos que de lo que me gustaría, porque no encuentro el tiempo, a pesar de que lo busco una y otra vez. He intentado marcármelo como una rutina, porque además me ayuda muchísimo, me ayuda a pensar. Antes hablábamos de tener un rato para pensar. Busco espacios de soledad también, porque al final necesitas ese espacio para hacer realmente, para encontrar el camino que te lleva a mejorar las cosas, a poder reflexionar lo que has hecho o lo que pretendes hacer también, porque a veces se produce una reflexión antes de hacer las cosas. Y que te hace cambiar muchas veces, ¿no? Estos temas. A lo mejor una conversación que tienes planteamiento de una cuestión, tienes una conversación con alguien y esa conversación te la llevas a el ratito que vas a hacer deporte, la piensas, la reflexionas y cuando vienes dices, oye, veo las cosas más claras y estaba equivocado, ¿no? Y está tan turbio como creía. Y muchas veces de nuevo, ¿no? Consigues la respuesta en ese ratito y dices, sí, es esta es la salida. Sí. Pero, bueno, muy vinculado al fútbol. Yo... ¿De qué jugabas? De media punta. Sí. Ahí siempre el antiguo 10. No, siempre le ha gustado. Sí, exactamente. Dirigir, tocar. En el 4-2-3-1 jugabas
por detrás del delantero. Siempre, siempre. Por detrás Juan del Carlos delantero. Valleón, Guti de la Peña, eran perfiles que... Perfiles de siempre... Juan Riquelme. Yo dirijo aquí el cotarro. El cotarro. Se ha perdido la figura del media punta, cuidado. Ahora con los 4-3-3... Yo creo que es absolutamente necesaria, ¿no? Porque al final es la figura que eras muy querido con la pelota. Bueno, yo era más de romper y buscar en velocidad el hueco y de encarar también, efectivamente, ¿no? Bueno, también Dios sabe lo que hace, ¿no? Porque tenía bastante carácter jugando y como era chiquitito me metía con todo el mundo. Y yo siempre decía, digo, como, si llego a ser Darwin, ¿qué hubiese pasado, no? Sé de lo que hablas, es así chiquitito y siempre estar metido en todos los follones dentro del campo. Podemos decir que eras bastante picado. Sí. Bueno, como sí, hay no, que está decirlo. claro. Pero era picado y ya está. En todos los ámbitos de mi vida. Yo... El día que pierdas eso, quédate en tu casa, a ver Netflix... Competitivo. Vamos a decir que sí, competitivo en todas las cosas. Competitivo es picado. Sí. Lo que pasa es que lo hemos blanqueado. No. Es como ahora cuando te dicen... estás defendiendo en bloque bajo. No, te estás metiendo detrás. Exactamente. Estoy defendiendo en bloque bajo. Te estás metiendo detrás porque no creas, no haces nada. Es que defendemos en bloque bajo. Tú eres un picado hablando de estas horas también. Yo me pico un poquito. La edad y la madurez me ha hecho picarme menos. Yo me picaba mucho más antes. Yo cada y vez sobre todo, voy a más. Creo que vas entendiendo que hay batallas donde no tienes que estar. Desde luego, ¿no? Sobre todo yo creo que la experiencia es lo que te da eso. Pero de la primera... Lo que no puede ser es Madrid-Barça, me pico. Me hablas de política, me pico. Me hablas de rally, me pico. No. Bueno, yo por eso me gusta a mí más el término de ser competitivo, ¿no? Es decir, a mí no me gusta pertenecer al parche, tengo que reconocerlo, y es así, ¿no? Y de hecho, cuando jugaba al fútbol, cuanto más patadas me daban, más para arriba iba todavía, ¿no? Pues en política me pasa algo parecido. Es decir, cuanto más cogotazos me dan, pues más sacas el pecho. Más me enfoco en que las cosas tienen que salir y lógicamente doy... Yo y todos los que tengo alrededor le exijo que den lo mejor que tienen para poder sacarlo, ¿no? Siempre tuve muy claro que en el fútbol la pelota tenía que acabar dentro de la portería y había que buscar la manera de hacerlo, y que en política uno se marca objetivos, algunos más fáciles de conseguir que otros, pero objetivos, y en el camino lógicamente hay torpedos por los lados, ¿no? Si tú no pierdes el tiempo en ver de dónde vienen los torpedos, si no te enfocas en ese objetivo y trabajas para conseguirlo, al final, llegas a la meta, lo consigues y los torpedos se caen al mar y bueno, si por sí solos estallan, no hacen daño, ¿no? Esto es complicado porque solamente te lo va dando la experiencia, pero es lo que le digo a mis consejeros y consejeras, ¿no? Tenemos que estar fortalecidos y trabajar para lo que queremos conseguir, y no podemos dejarnos hacer daño por quienes lógicamente lo que tratan es de debilitarte, ¿no? La oposición tiene su función y tiene que ser así, tiene que fiscalizar, y después hablamos de buena o mala política, ¿no? O de forma de ver las cosas en política también. Yo creo que la política no puede ser un instrumento que sirva para cualquier cosa. Yo no soy de los que cree que la política tiene que servir para hacer daño a nadie. Creo que se puede hacer una oposición constructiva. De hecho, yo cuando fui alcalde antes, fui concejal en la oposición también en El Paso, en aquellos momentos que también compartí con el Parlamento, que antes no se los comenté. ¿Estabas en la oposición y gobernaba en ese momento? Gobernaba el Partido Socialista con el Partido Popular en El Paso. Y nosotros nos dedicamos a hacer pues una política constructiva. Ese famoso pacto PP-PSOE. Sí. Después de 2011. 2011, exactamente. 2011, sí. Bueno, pues yo creo sinceramente que la gente hoy en día está cansada de la confrontación. Al final lo que buscan es cercanía en aquellos que creen que pueden arreglar las cosas. El que tú vayas por la calle y la gente pueda acercarse y ser un ciudadano más que sea capaz de escuchar y de ser sincero, porque a veces no se puede decir que sí a algo que no va a salir nunca. Generar expectativas que sabes que no se van a cumplir es lo peor que puede hacer cualquier político hoy en día, ¿no? Pero sí que creo que uno tiene que ser lo que siempre ha sido. Tienes una responsabilidad distinta y después tienes que tratar de convencer de la manera que sea a los que trabajan contigo de que la línea que tú propones es la que tiene que ser, asumiendo los errores que podamos cometer, ¿no? Pero yo creo que sí, de algo que yo me siento orgulloso precisamente, lo decía antes en el municipio del Paso,
es que creo que la gente, independientemente de su pensamiento político, lógicamente son personas y tienen el derecho a decidir lo que les gusta, su línea de trabajo, cómo ven la vida. Pero si tú consigues que no te vean como el líder de un partido político, sino la persona que quiere mejorar las cosas, la gente la tienes a tu lado, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasó allí y creo que sigue pasando. Tenemos un alcalde ahora que le ha tocado una responsabilidad con la que no pensó estar en estos momentos, a lo mejor más adelante, pero creo que lo está haciendo muy bien además, y precisamente porque tiene esa humildad, ¿no? Cuando uno no sabe, yo siempre hablo de humildad, que cuando uno entras a algo en lo que no tienes experiencia, debes tener la humildad de apoyarte en aquellos que tengan la experiencia, ¿no? Aunque tengas un punto de vista distinto, por lo menos escuchar, preguntar. Oye, tengo esta duda, ¿tú cómo lo ves? Porque yo pienso esto, y a lo mejor no piensas igual que él, ¿no? Pero ya el hecho de preguntar significa que tienes la humildad suficiente para decir, oye, yo aquí no vengo de saberlo todo, a ver qué piensa alguien que ya se ha dedicado a esto. Entiendo que Eloy te ha preguntado muchas cosas. Muchas cosas. Evidentemente. Eloy es... para mí es como si fuera un hermano, lógicamente. Empezó en política conmigo porque yo lo comprometí en la legislatura tan complicada. Demostró de la pasta de que está hecho, porque al final era el concejal de Obras y Servicios y en aquel momento era el que estaba en el frente de batalla junto con otros concejales. Pero lógicamente hombre de fútbol también. Ese estar en el frente de batalla hizo que desde el punto de vista administrativo esos 4 años no lo sirvieran para aprender cosas. Por lo tanto, ha tenido porque no fue una legislatura normal. No, exactamente. Donde estás metido en el ayuntamiento, donde haces otro tipo de cosas, sino... Exactamente. Entonces, ese es el doble esfuerzo que le ha tocado afrontar. Yo me siento muy orgulloso de Eloy, me siento orgulloso de todo el equipo del Paso, pero especialmente de él porque ha tenido la valentía de dar el paso adelante, de la humildad para preguntar cuando ha tenido dudas, y a día de hoy va prácticamente solo, sabiendo que lógicamente cuenta con el respaldo que necesite, por lo menos por parte de este que les habla, ¿no? Hablabas de Eloy se sube al barco en una legislatura tan difícil. ¿Qué recuerdas en ese año 2015 que hablabas de una primera legislatura con un pacto sano? Hablaremos también de los pactos y de lo tóxico de los pactos en algunas ocasiones. Claro, Sergio viene de la oposición, lidera, en este caso en 2015, Coalición Canaria. Te iba a establecer una diferencia con cómo has llamado ahora a los consejeros, cómo ha sido ese primer llamamiento a cada uno de los consejeros. ¿Cómo Sergio afronta ese equipo en 2015? Claro, una persona que viene de la oposición dice, ahora yo soy el líder. ¿Cómo recuerdas cuando tú dices, ¿quieres venirte a mi equipo y ser concejal para mí? Porque en este caso pasas de que te llamen. Hablábamos antes de te han tirado los tejos a ti, ahora tienes que, entiéndase el símil, tirar los tejos a aquella persona que tú consideras que va a ser un buen concejal de cultura, una buena concejal de obras, etcétera. Yo siempre creo... ¿Cuál fue la primera persona que tú llamaste en política? Y dijiste, tú tienes que estar en mi equipo. Ángeles Fernández. Ángeles Fernández, que hoy es consejera de Acción Social conmigo en el Cabildo Insular de La Palma. Bueno, porque Ángeles ya venía con cierta experiencia, fue directora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, del último de Paulino Rivero, era compañera de comité, era alguien que podía haber liderado en aquel momento también a Coalición Canaria en el Paso, y nos sentamos a hablar y decidimos que era Sergio el que iba a estar y Ángeles iba a estar detrás, ¿no? Bien. Todo muy bien. Digo todo bien porque, lo he visto muchas veces, que luego, y eso es algo que es muy positivo también y que en política deteriora muchos grupos que podrían funcionar y por envidias en la primera línea, luego te vas al traste. En este caso, seguramente dentro del propio partido habría la percepción de algunos militantes de puede ser Ángeles, como bien dices, que cuando tienes gente que puede liderar, es bueno y malo a la vez, porque puede generar controversia. Bueno, yo creo que el tiempo ha ido
además reforzando la decisión que se tomó en aquel momento, ¿no? Cada uno su papel. Yo tengo que decirte que sería incapaz de ver lo que ha pasado en estos 10 años sin ella, porque tener una persona como Ángeles, que creo que es la mejor persona que pueda estar al frente de la acción social en cualquier, ya no te digo de esta isla, ¿no? En cualquier administración, así lo ha demostrado una y otra vez. Sin ella, pues probablemente yo hubiese tenido muchísimas más dificultades para sentirme con la libertad que me he sentido y la confianza que he tenido en que hay alguien que garantiza que las cosas se hacen bien en ese ámbito, ¿no? Creo que los dos nos hemos reforzado con esa decisión y bueno, y el tiempo nos ha dado la razón. De hecho, hemos caminado juntos estos 10 años, ¿no? Ángeles fue la primera y después el equipo que vino después, realmente te puedo decir alguien, ¿no? Irinova tenía 27 años cuando empezó en este tema. Trabajaba en una tienda de ropa aquí en Los Llanos. Cálculos, Irinova te mata. No, bueno, no. La gente va a sacar. La gente saca. Irinova es una persona que te digo yo que no le importa esas cosas, ¿no? Tiene una capacidad impresionante. De hecho, la persona con la que yo hablé para liderar el paso cuando yo me fui, la primera, fue a Irinova. Bueno, su vida en aquel momento no le acompañó en la decisión de decir sí, pero tienen todas las condiciones para poder liderar cualquier proyecto político. Irinova trabajaba en una tienda de ropa en Los Llanos. Yo casi que no la conocía. A mí me gustaba el perfil de lo que veía, simplemente observando, como te decía, ¿no? Yo recuerdo cuando le planteé el tema que ella se quedó como impactada. Bueno, no se lo esperaba para nada. No, para nada, ¿no? Pero bueno, dio el paso. ¿Fue un sí rotundo o se hizo de rogar? No, ella tuvo... yo utilicé también a determinadas personas, amigas de ella, para que me fuese allanando el camino en ese aspecto. Si tienes una amiga que dice este es un buen chico, pues ligas más fácil. Es buen chico, es responsable, es buena persona. A veces te allanan un poco el camino, que si dicen eso es un golfo. Eso no. A veces tú pones la pelota en un punto que lo que tiene que encontrarse por debajo es una cuesta, ¿no? Y para que bajes sola. Bueno, pues ese trabajo es verdad. Yo tengo que reconocer que se hizo y te digo el nombre sin problema ninguno porque fue concejal después. Y es Dani Martín, que fue concejal de deportes en el Paso en su momento. Dani. ¿No? Bueno, pues Dani era amigo personal de ella y al final, bueno, pues empujó para que estuviese. Ojo porque Andrés Carmona había sido concejal de Cultura en el Paso, muy buen concejal de Cultura del PSOE en aquel momento. Y a Irinova le tocaba sustituir a Andrés en esa facilidad. No fue nada fácil, pero creo que... recogía un testigo de alguien que lo estaba haciendo muy bien. Sí. Creo que no solamente estuvo a la altura, sino que ha mejorado muchísimo los planteamientos de la cultura. El Paso ha pasado en aquel momento de ser un municipio que, bueno, todo el mundo decía un municipio de paso, a convertirse en un referente incluso de dinamización en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, del comercio, bueno, en planteamientos novedosos en muchas ocasiones. Creo que en esa legislatura llegamos a un momento a quitar el liderazgo dinamizador a los Llanos de Aridane, que eso eran otras palabras, ¿no? Yo recuerdo aquellas fiestas No creo que sea quitar o no. Yo creo que en relación población, dinamización, quizás si lo llevásemos a esa parte puedes entender que en el Paso hay un movimiento. No, pero ya no me refiero ahora, me refiero a aquel momento concreto, ¿no? Yo recuerdo que ya fueron cuando se empezaron a hacer aquellas fiestas de fin de año de día en la Plaza Vieja del Paso. A ver, el referente de los fines de año, el Paso fue muchos años cuando se hacía la fiesta del recinto. Yo era estudiante y estaba ahí metido, pero luego se fue a Los Llanos todo. Y no podías competir porque Los Llanos tiene otras condiciones, pero hubo un momento en que la gente de Los Llanos se iba al Paso y eso lo notamos, ¿no? Y fue una cosa progresiva a más hasta que aquello se convirtió en una especie de referente, ¿no? Bueno, yo creo que ahora se ha estabilizado la cuestión otra vez, pero es verdad que tiene otra dinámica el municipio, e Irinova tiene mucho que ver con esto, ¿no? Yo le estoy muy agradecido, no solamente por la implicación, es una nacionalista empedernida, te lo digo ya también, y tiene muy claras las cosas, ¿no? Es de las personas que tienen muy claras las cosas. El carácter bagañete también tiene mucho que ver,
Quiero decir que es una persona con un carácter que lógicamente es bueno para desempeñar estas cosas, más cuando eres mujer y cuando eres joven. Sí, que muchas veces puede confundir la edad con... Sí. Esto te lo puedes tomar a la ligera y no tiene por qué. No. Y después, bueno, con Dani precisamente era una persona muy ligada al deporte. En aquel momento yo lo conocía de mucho tiempo. Y también Gustavo, que sigue hoy también en las filas del partido arriba gobernando, pues también era un chico que era referente en uno de los barrios más importantes desde el punto de vista electoral, que era La Rosa, la parte alta. Y bueno, pues la gente, todo el mundo que venía detrás, ¿no? Esa primera legislatura sacamos 6 concejales, el 7 estaba la mayoría, veníamos de tener 4, subimos a 6, y bueno, pues propició después que tuviéramos ese acuerdo con el Partido Socialista, que digo que fue un pacto leal. Yo le agradezco infinitamente a Andrés Carmona su comportamiento y su lealtad, porque creo que el entender que podíamos trabajar de aquella manera, independientemente de quién estaba delante o no, propició que el municipio efectivamente avanzara en muchas cosas, ¿no? Y bueno, él a lo mejor no estará muy contento porque luego fue lo que pasó después, ¿no? Pero sí es verdad que... Después de un pacto, evidentemente... uno sale más beneficiado que el otro, evidentemente. Sí, bueno, esto, a ver... Incluso hubo algunos pactos en la isla. Yo hago los 2 primeros años, tú haces los 2 segundos en cuanto a alcaldía, y siempre estaba esa pelea. Y si salía bien, te iban a decir qué bien lo hiciste, que cerraste. Si salía mal, te iban a decir tenías que haber abierto. Siempre ibas a estar sujeto a críticas en ese tipo de pactos. No lo sé, porque ahora a toro pasado es fácil hablar, ¿no? Exacto, la quiniela los lunes la hago yo. Claro, esto en aquel momento, sin ninguna experiencia política, porque yo, bueno, sí, había estado con Antonio Castro, me sirvió en muchas cosas. Me sirvió más después cuando ya tenía cierta experiencia, entonces decía, esto era por esto era por lo otro, esto era por lo otro. Y al final las cosas que te inculcan las tienes y lo practicas incluso, ¿no? Yo tengo muchas cosas de él, así me lo dice la gente me lo dicen muchas veces, ¿no? La gente que observa, pero en aquel momento cero experiencia. Y al final, bueno, pues había que ir tomando decisiones. Yo tenía una hoja de ruta muy clara. Yo veía muchísimas oportunidades para el municipio, pero había que trabajar. Y después hubo una pieza fundamental en todo esto, que fue Fernando Clavijo, la primera legislatura de Fernando Clavijo. Y estuvo Nieves Leitilla como consejera. Pues lógicamente a mí me ayudaron mucho, porque muchos planteamientos, muchos proyectos que se les plantearon, entre ellos uno que se está ejecutando en este momento, que es el Hotel Escuela Monterrey, nació de aquella época, ¿no? Sin el apoyo de Fernando para poder comprar el hotel en aquel momento, fueron más de 2 millones de euros para iniciar este proyecto, que hoy creo que es uno de los proyectos que puede cambiar la dinámica del municipio cuando esté funcionando. Bueno, pues eso es un ejemplo de muchas otras cosas que creo que tienen una sí, evidentemente importancia... tener liderando a tu partido en el gobierno de Canarias, pues hace que las cosas sean más fáciles. Pasamos esa primera etapa, vamos a llegar cuanto antes al Cabildo, y nos encontramos primero con el COVID y después con el volcán. Yo lo venía subiendo a la cumbre y lo pensaba y decía, siempre estamos relacionando, pensamos en el volcán, pensamos en serio. Pensamos en el volcán, pensamos en los llanos, pensamos en una serie de políticos que tuvieron que estar mano a mano en esa época. ¿Cómo vives? Estamos hoy grabando a 17 de septiembre, a 2 días del aniversario. ¿Cómo se vive la previa al volcán y y el momento de estallido del volcán? Vamos a ver, venimos... O sea, todo el mundo seguramente tiene la imagen de dónde estabas en ese momento. Yo estaba en Tenerife y en aquel entonces mi pareja trabajaba en el auditorio y se enfermó la persona que la cubría ella y tuvo que ir. Y yo, por circunstancias, digo, pues ya no estás tú, porque en Tenerife no quiero dar más paseos por la laguna en la calle Castillo solo, me voy. Y recuerdo
que me siento en el Vinter y detrás, en ese avión venía Teresa de Tijará. Sí. Venían unos periodistas, sí habían hablado del volcán, pero Sin más. Sin más. ¿Tú sabes lo que representaría para mí como periodista estar en un momento histórico y tal? Y yo me lo empecé como a creer. Digo, pues esto va en serio. Me bajo en el aeropuerto y demás. Y recuerdo que cuando llego a casa a Barlovento, yo bajándome del coche y mi madre pegando gritos. ¡Explotó! 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 Y ya estaba pues todo el tema de la televisión canaria. ¿Cómo se vive ese momento, alcalde? Date cuenta que venimos del 2020, marzo de 2020, 14 de marzo de 2020, pandemia, ¿no? Circunstancias inéditas para todo el mundo, respuestas las que podíamos también con el sentido común como bandera. Y bueno, pues respecto a una serie de normas de funcionamiento distinto a como veníamos en la normalidad, pero llegamos al año 21 y el 17 de agosto de ese año me ha tocado vivir desafortunadamente muchos incendios, ¿no? Pero ese día había 47 grados en El Paso, 80 kilómetros por hora de viento. Y 47. Sí. No ha dicho 37, por si alguien lo escuchó mal, 47. Digo 47 porque hoy me enseñaron una foto de aquel día de lo que marcaba un coche que pasaba por allí, ¿no? Yo siempre he dicho 42, 43 porque es verdad que había mucho calor, pero me enseñaron la foto con el 47 y por eso lo digo. Qué barbaridad. Bueno, pues a alguien se le ocurrió tirar una colilla por la ventana y se produce un incendio que pasó por el medio del municipio, que llegó a los Llanos de Aridane y que paró porque el viento paró. Es el incendio que más he corrido en mi vida, un incendio que fue rompiendo todas las tuberías, por lo tanto impedía que el agua llegara a las casas y con un montón de medios aéreos, pero que era imposible de parar, porque al final las pavesas volaban por todos lados y se encendía aquí, allá y en el otro lado y empezó a quemar. Bueno, al final estamos hablando de que 70 casas se quemaron, ¿no? Qué barbaridad. Se quemaron plátanos, se quemaron muchísimas cosas. Bueno, ese fue un incendio que duró un día, o sea, menos de un día, empezó a mediodía y por la tarde... Tarde-noche terminó. Terminó, ¿no? Pero paró porque paró el viento, no por otra cosa. Sí, se metió si en los invernaderos de esa Triana. velocidad, es un destrozo brutal. Claro. Bueno, que lo hizo, que fue brutal. Pero me refiero, que le das 3 días... Vamos a ver, es el incendio con mayor daño en tan poco tiempo. ¿No? Y en viviendas y en esto. Es que yo no recuerdo. Claro, los incendios normalmente se producen en el monte o en la interfaz, ¿no? Bueno, pues al final venimos de eso también, antes del volcán, ¿no? El día 11 de septiembre, o sea, pocos días después, se activa el PEVOLCA, el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, porque aquellos movimientos, enjambres sísmicos que veníamos sufriendo del año 17, que todo el mundo había normalizado, pues se hicieron más patentes. ¿Viste cómo hizo él? Hizo como el movimiento de... Sí. Acompañó el movimiento de lo que ya veníamos normalizando. Sí, bueno, yo tengo en la cabeza grabado. De hecho, yo soy filólogo y el otro día decía en mi casa el otro día, digo, bueno, cuando yo me retire de este tema, a ver si encuentro la tranquilidad para escribir sobre todas las cosas que me ha tocado vivir en esto, ¿no? Que recuerdo una vez que en uno de los talleres estos del volcán que tenían con la gente, también los responsables públicos nos llamaron y nos dijeron, oye, tienes 45 minutos para contarnos lo que quieras respecto relacionados con el volcán. Claro, te dicen 45 minutos seguidos hablando y dicen yo... Bueno, pues me pararon cuando llevaba 1 hora y cuarto, ¿no? Contando cosas, porque al final uno se pone a pensar hoy en día y claro, yo tengo en la cabeza grabado cada momento, cada situación, cada cara de persona y lo tengo grabado. Si a mí me dice mucha gente, oye, vete anotando las cosas para que no te olvides. Digo, bueno, de momento te puedo asegurar que no me he olvidado, ¿no? Podría estar horas y horas hablando de las cosas que pasaron, ¿no? Y como te digo, se activa el PEVOLCA, empezamos a tener las reuniones, se activan los planes de emergencia municipal, empezamos a trabajar para coordinar la posible evacuación, se empieza a hablar de formación del terreno, de aumento de determinados gases por parte de científicos, o sea, todo nuevo para alguien profano como yo en la materia. Y bueno, yo desde ese momento empiezo a decir, bueno, aquí
como digo, yo soy muy observador, ¿no? Y cuando tengo el tiempo me encanta reflexionar y pensar las cosas, ¿no? Bueno, aquí, el último volcán que se vio aquí fue en el año 71, el del Hierro fue más reciente, pero pasó en el mar. ¿Qué experiencia tenemos en esto? Cero. Bueno, me voy a... Cero no. Sí, cero. Poca. Bueno, poca porque puedes recoger el testigo de algún volcán. Sí, en otro pero lugar, la relación más cercana que teníamos era la del 49 precisamente, que ocurre en la misma zona, que yo cojo y me pongo a documentarme y me doy cuenta que aquello es una especie de río que coge un canal muy estrecho en tierra y que hace una fajana grande en el mar, que es donde están todos los plátanos ahora de la Bombilla, de Puerto Nao, de toda esta zona, ¿no? Bueno. Que fue ese volcán el que en la Virgen de Fátima... Exactamente. Famoso, pero en Las Manchas, donde subes la Plaza Las Manchas, donde está arriba la Virgen de Fátima, que ahí hacemos la salida del 4x4. Sí. El otro día me dijeron, aquí fue donde el volcán se abrió, cuando en la Virgen no la tocó. Ese volcán, cuando tú ves una foto aérea, ves como el trayecto del curso de un río muy estrecho en tierra y al final abajo se abre en el mar, ¿no? Bueno, la imagen que tienes, la imagen referente, ¿no? Porque el Teneguía está en el sur y está allí y ahí mismo, ¿no? Yo me cojo el PEMU del Paso, el plan de emergencia municipal, y me pongo a leérmelo. Digo, tenía esta duda hasta que los volcanes aparecieran en el plan de emergencia, pero sí aparecían, ¿no? Y bueno, me dan una serie de pautas que yo empiezo a aplicar de manera inmediata, sin contar con nadie, porque además allí había un comité científico que te volcaba un montón de información en el comité técnico, había un director que era Miguel Ángel Morcuende, y todos estábamos parecidos, ¿no? En cuanto a experiencia. Incluso los propios científicos decían, oye, una cosa es analizar científicamente los movimientos sísmicos, etcétera. Claro, el científico venía con la teoría. Claro. Con la ilusión de la práctica. De pero hecho, el científico le habían dicho en la carrera cómo funcionaban las cosas, pero está. iba a vivir la práctica aquí, por lo tanto se iba a encontrar con situaciones nuevas. No, de hecho yo le pregunté el primer día a un científico que me encontré en la zona de Corazoncillo por algo y me dijo, mira, aquí venimos a aprender. Así es fue su sencillo. respuesta, ¿no? Claro. Bueno, yo cogí el PEMO y me decía, oye, porque a mí al final esos primeros días lo que me preocupaba era el nerviosismo de la gente, ¿no? Ustedes recordarán que todo apuntaba que el volcán iba a salir por la zona de Gedei. De hecho, la deformación del terreno estaba allí, la emanación de gases estaba allí, todos los parámetros que indicaban que pudiera salir por un sitio estaba allí, ¿no? Ustedes conocen el bar de Marita, que está allí debajo, y bueno, pues aquello es un barrio pequeñito, pero... Y decíamos, va a salir un fisco orello, llega al mar y ya está. Sí, pero el planteamiento era, oye, ¿dónde va a salir? Yo vivo aquí, la gente estaba nerviosísima con toda la razón del mundo, y yo lo primero que pensé, fíjate, imagínense ustedes, ¿no? En ese momento, lo primero que pensé, digo, bueno, me voy para allá, me pegué todas las noches antes de que reventara el volcán en el bar de Marita hasta las 3 de la mañana. Yo vivía en Puerto Nao, luego bajaba por dentro, por allí, hasta el club de tenis y bajaba, ¿no? Y estaba hasta las 3 de la mañana porque yo pensaba, digo, bueno, ellos pensarán que si el alcalde está aquí con nosotros, aquí el volcán, él tendrá información que nosotros no conocemos, él está aquí imposible que salga el volcán. Generar tranquilidad. Exactamente, ¿no? Y de alguna manera la gente, bueno, yo creo que se tranquilizaba hasta un punto, ¿no? Yo recuerdo que estuve prácticamente sin dormir desde ese momento, porque claro, esos eran momentos en que había muchos temblores, llegabas a Puerto Nao, te acostabas, y algún temblor te levantaba, te despertaba. Y bueno, yo recuerdo perfectamente estar lavándome la cara por la mañana y el lavabo delante de mí moverse de una manera y escuchar los cristales allí temblando, que yo digo, pero ¿qué pasó aquí? Sí, entonces, súper raro todo. Es desde ese momento, cuando yo detecto ese nerviosismo y esas cosas, que me voy al PEMU y allí me habla de que es importante tener contacto con la gente, pero también decirle a la gente, oye, vamos a tener una bolsita preparada con 3 o 4 mudas, las escrituras, la medicación que necesitas y tal, y la tenemos en la puerta por si acaso. Que lo peor que puede pasar es que tengamos que devolver eso al armario, ¿no? Yo no sé si te recuerdan, esa fue una de las primeras decisiones que tomamos en El Paso, solamente en El Paso, y que, bueno, nos fuimos a Gedei, los concejales. Yo no fui, los mandé en ese momento y fue la primera división que hubo entre bueno, los problemas que vinieron después, ¿no?
Porque al final, ustedes conocen que en las manchas ni de arriba ni de abajo, sino las manchas, ¿no? Bueno, pues al final, la gente de abajo, de los llanos, la zona de los llanos, decía que por qué hacíamos eso en el Paso y no en los llanos. Entonces, bueno, ahí se empezaron a generar algunas discrepancias, vamos a llamarlas así, entre unos y otros, ¿no? Lo importante, yo creo que en este momento, yo recuerdo que el día del volcán, yo estaba en las manchas precisamente. Es decir, fue un domingo, el sábado, a mí esos días me habían acusado de alarmista, precisamente por hacer este tema, y yo le recomendé a Miguel Ángel Morcuende, oye, yo, al margen de lo que estén diciendo por ahí, la mala política, como digo yo, lo que creo que debes hacer es, los científicos habían marcado un rango de 6 kilómetros donde entendían que podía ser el volcán, es decir, un centro en GDI, 3 kilómetros a un lado y 3 kilómetros al otro, ¿no? Y en ese rango de 6 kilómetros nosotros fuimos a hacer casa por casa esto que les acabo de contar. ¿Tengan algo preparado? Sí, todo sí, este procedimiento. sí. Pero yo le dije a Morcuende, digo, mira, al margen de esto, yo lo que haría sería reunir a la franja de esos 6 kilómetros de arriba abajo y les explicaría, porque al final la gente lo que necesita es información, les explicaría y además llevaría a los científicos, a Nemesio, a Carmen López, a quien fuera, ¿no? Para que les explicasen. Ustedes recordarán aquella reunión en el terreno Federico Simón el día antes de la erupción. Pues derivó de ese, no sé si llamarlo consejo o planteamiento a Miguel Ángel, que, como siempre, lo recogió y lo hizo sin ningún problema, ¿no? Al día siguiente, Pevolca otra vez, fuimos allí al Cabildo, estuvimos allí y ya todos nos descargamos la aplicación del IGN en ese momento. En esa aplicación se veía perfectamente cómo ese día los movimientos no estaban ocurriendo en el ámbito de los 6 kilómetros, sino fuera del ámbito, más al norte. Y además, que la superficie, que la profundidad... ¿Cómo son las cosas para que tengan un más menos? Sí. 3 kilómetros izquierda-derecha y que se vaya de ahí. O sea, que los científicos que son humanos y que... No, es que no hay tecnología. No hay tecnología para saber exactamente, ¿no? Bueno, a mí me llamó gente de la zona de Alcalá que veían en ebullición el váter, cosas de este tipo, ¿no? O que oían ruidos por debajo de sus casas, o este tipo de cosas, que los animales, que además es uno de los signos que te indican que algo puede ocurrir, pues estaban como alertados. Y en ese Pevolca ya se empezó a decir que las personas con movilidad reducida que había que evacuar y tal, ¿no? Sin saber exactamente si iba a pasar cosas, ¿no? Pero es verdad que teníamos unos parámetros totalmente distintos, profundidades distintas y tal, ¿no? Bueno, nosotros terminamos el Pevolca, yo me fui a Las Manchas, a GDI precisamente, a visitar vecinos, buscando esa información, ese contacto y tal. Y saliendo de una pista que está por debajo del sendero del GR100, del que da la vuelta a la isla, del 131 me parece que es, en la zona del Paso, justo saliendo y enfocado además el coche hacia donde salió el volcán, yo pude ver esa torre de humo en el momento que salió. Claro, que fue más en directo imposible. No, bueno, más en directo debe haber estado más cerca, ¿no? Pero lo que sí me permitió es, yo estaba en GDI, todo decía que iba a ser en GDI, y no estaba siendo en GDI. Y yo tenía hiperanalizado todo lo que pasaría por debajo, como referencia el volcán de 1949, ese río que va a ocurrir y que va a llegar al mar, como tú decías antes, ¿no? Bueno, me preocupaba Puerto Nao realmente, porque estaba justo debajo. Claro. Pero era la referencia. Pero cuando yo vi aquello y dije, bueno, esto no está saliendo aquí. Corrí, bueno, al minuto empezó a oír sirenas, el teléfono no empezó a sonar. Yo corrí hacia el norte y vi que por la zona de Tamanca tampoco era, que era más para el norte. Entonces cuando giré en la montaña de Tamanca y ya llegué a San Nicolás y miré dónde era el tema, lo primero que hice fue mirar hacia abajo. Decir, te cagas. Y claro, y me acojoné, perdón la expresión, pero dije, bueno, todo aquello que he estudiado y que he visto y para lo que me he preparado, para nada, no sirve para nada, ¿no? Bueno, ese día, como te dije, en el Pevolca mandaron a sacar la gente del PMR y yo llamé a mis concejales y les dije, lo que hicimos en la zona de los 6 kilómetros hay que hacerlo en la zona de Alcalá
y del Paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, porque no me está gustando lo que estoy escuchando aquí. Bueno, los concejales se fueron allí. Date cuenta que eso estamos hablando sobre la 1 de la tarde. Era un domingo, septiembre, calor. La mitad de la gente no estaba en sus casas. Vacaciones, fin de semana. Pudimos avisar los que pudimos avisar, pero otros no estaban para avisarles. Bueno, a las 3 y 12 minutos, o sea, 2 horas y 10 minutos después, estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Bueno, fue un día que lo tendré ahí marcado. Fue un día, tengo una imagen de por la noche ya había superado la LP2. Las primeras coladas, vi cómo se tragaba esa colada a una casa de 2 plantas y tengo esa imagen grabada porque parecía una boca que llegaba a un sitio y realmente se comía lo que tenía por delante. Los 3-4 primeros días las imágenes eran muy agresivas. Y que siempre piensas, si esto sigue así, a esta velocidad y a este ritmo... No, y porque tú te haces una idea realmente de que eso va a funcionar como un río. O sea, la referencia es la que es. Dices, bueno, esto... En aquel momento yo lo que quería es, bueno, se llevará lo que tenga que llevarse, pero que llegue al mar ya. ¿Vale? Para que discurra y toda la colada vaya para el mar. Bueno, pues ya ustedes saben lo que pasó después. Sí, no, locura. Qué historia y... Qué duro, porque es que eso, las imágenes, por suerte, no hubo ningún fallecido a nivel físico, no hubo ningún problema, pero evidentemente se llevó muchos recuerdos, muchas zonas y... El problema es que efectivamente tú a partir de ese momento, todas las decisiones... A mí me pregunta mucho a la gente, ¿no? ¿Y tú por qué decidieron ustedes esto, lo otro, lo demás allá? Y yo le decía, digo, pues porque imperó el sentido común. Con los aciertos que tuviéramos y los errores, ¿no? Yo no teníamos una referencia de nada para afrontar lo que teníamos, ¿no? Todo lo que fuimos decidiendo fue una cuestión de... Ensayo-error. Eres una persona, te está pasando este tema, ¿tú qué harías, no? ¿Qué harías si esto le está pasando a tu familia, ¿no? Bueno, el hecho de tener en cuenta a la gente siempre por delante de las cosas, yo creo que marcó un poco todas esas decisiones, ¿no? Ya digo, con los aciertos y con los errores, porque bueno, la gente reconoce aciertos, pero una vez reflexionas a posteriori, como dices tú, la quiniela de los lunes siempre es más fácil. Cuando haces esa reflexión, pues dirías, oye, yo probablemente en este momento determinado hubiese hecho las cosas de otra manera, ¿no? Pero creo que en el conjunto de las acciones, sobre todo, lo más tranquilo que me deja es que todas las decisiones tuvieron siempre la referencia de las personas, ¿no? De qué hacemos para mejorar lo que esta persona está pasando, sucediendo o lo que sea, ¿no? Me gusta mucho esa reflexión de lo estoy haciendo como yo lo haría para mi familia. Sí, sí. Creo que al final, si siempre pensamos así, las cosas van mejor. Llega en todo este proceso del volcán, llega un momento en el que evidentemente se reciben muchísimas ayudas, muchas muestras de afecto de todos los rincones. Venezuela, otros países, streamer, influencer, deportistas, el Tenerife, en el Santiago Bernabéu, en el Chiringuito. Y claro, luego mucha gente se pregunta, mucha gente decía, porque al final es una realidad y se decía en la calle de esas ayudas a dónde van, quién recoge esto dónde está quedando, gente que se inventó cuentas incluso falsas para recaudar, para hacer mala praxis de una situación tan complicada como esta. ¿Cómo se vivía eso también? El que tú sabías que una persona en Lanzarote tiene una asociación que recaudaba unos fondos y quería mandar 2.000 euros y que quizás, claro, por error había un número de cuenta de otra persona que decía que yo recogía. Es que bueno, en ese momento estamos hablando con un streamer, claro, como Ibai, que tiene a día de hoy 17 millones de seguidores. Hizo un día de un directo y recaudó 100 y pico mil euros. Un tipo. Sí, realmente yo tengo que decir que nos sentimos muy apoyados en aquel momento, ¿no? Bueno, el planteamiento fue siempre, oye, la gente está queriendo ayudar, ¿cómo pueden hacerlo? Había dos vías, bien económicamente o bien con materiales, ¿no? Con utensilios, bueno, al final
queriendo ayudar, lo que hacíamos era generar un problema también cuando estábamos mandando un montón de cosas, porque se acumuló una cantidad de material de distintos tipos que bueno, pues colchones tuvimos allí no sé cuántos, ¿no? Comida para animales, llegaron contenedores de comida para animales, ¿no? Porque esa es otra parte que la gente no nombra mucho y que fue brutal. El cómo se recibían los animales de las zonas afectadas en 3 puntos básicamente, ¿no? En los llanos, en las canchas que están por debajo del instituto, y en el paso en 2 puntos, ¿no? En la casa donde está Protección Civil, ahí enfrente del taller de Manolo Pérez, pero sobre todo arriba en las canales donde se hace la feria siempre, ¿no? Y por ahí pasaron 1.200 animales. Madre mía. Que había que alimentarlos todos los días. Animales que llegaban en situaciones muy precarias, pero no derivados de la erupción, sino del trato que recibían normalmente, ¿no? Bueno, recibieron atención veterinaria, mejoraron muchos de ellos, murieron algunos de ellos también. Allí también llegó la solidaridad en forma de comida. Yo recuerdo una empresa de Huelva que mandó varios contenedores de paja que sirvieron para alimentar a esos animales y también para repartirle a algunos ganaderos que tenían dificultades por el tema de la acción de la ceniza y lo que había hecho, ¿no? Pero que digo, al margen de esto, las ayudas se canalizaron. ¿Recuerdas alguna llamada en ese proceso que te marcase por encima del resto? Yo recuerdo ¿Alguna llamada que te derrumbase? Lo que digo. No, yo me derrumbé una sola vez en todo este proceso. Y fue público, porque además fue... yo era parlamentario y hubo un pleno del Parlamento en que se hizo en el Ayuntamiento del Paso, donde estuvieron todos los parlamentarios de todos los signos políticos en el pleno del Ayuntamiento, ¿no? Todavía estábamos con mascarilla, recuerdo, en ese pleno. Y bueno, los plenos del Parlamento, las sesiones plenarias son normalmente los martes mañana y tarde y los miércoles por la mañana, ¿no? Pues el martes, esa sesión de mañana y tarde, lógicamente el volcán en curso, estaba pasando lo que estaba pasando. El PMA estaba situado en el centro de visitantes de la Caldera en ese momento. Yo iba todas las noches por allí a visualizar las imágenes de los drones, de la UME, bueno, a despedir un poco a la gente. Me gustaba siempre ir a dar las gracias antes de irme a dormir a todo el mundo. Y bueno, también me permitían visualizar imágenes que tenían ellos que me situaban en la realidad de lo que estaba pasando allí, ¿no? Bueno, yo recuerdo la noche anterior irme para casa hecho gofio, porque vi como la olla de Tajogaite, que era precisamente una especie de hondonada que existía al lado de la montaña Rajada, digamos que la parte de donde estaban las edificaciones, las casas en Alcalá, estaba en una loma y por un lado había una especie de hoyo, ¿no? Bueno, con el transcurso de los días, que aquello parecía imposible, se fue rellenando hasta que llegó hasta la cota de las casas y fue cuando empezó a destruir, ¿no? Esa noche yo vi cómo empezaban a caer las casas también en ese lado, ¿no? Se había llevado las de dentro, las primeras, aquellas que yo decía, digo, bueno, que se lleven las casas que tenga que llevarse, pero que llegue al mar ya. Pero no, ya que había sido superado, había abierto más bocas, bueno, se había rellenado y tuve la oportunidad de visualizar por la noche cómo empezaban a destruir casas y también fui consciente de que todo lo que había por debajo iba a desaparecer, ¿no? Bueno, pues imagínense cómo me fui a mi casa, ¿no? Hecho polvo. Al día siguiente era ese pleno y paramos a mediodía. Nos fuimos a comer a una tasquita que había arriba en la iglesia vieja del Paso, todos los diputados, y a la vuelta, para iniciar la sesión de tarde, me encontré con una persona mayor sentada enfrente de la administración de lotería que hay allí en la zona, ¿no? La que hoy es abuela de mi pareja. Hoy, y era abuela también en aquel momento. Ya era la abuela. Decir que lo que no eras tú la pareja. No. Bueno, estaba ahí medio convenciendo, ¿no? Me senté con ella. Ellos siguieron para el ayuntamiento porque todavía quedaba un poquito para empezar y le pregunté qué estaba haciendo allí y me dijo que estaba allí a ver si compraba la lotería porque claro, lo había perdido todo y
Y bueno, pues a ver si tenía suerte y le podía dejar a sus hijos algo, porque el volcán se lo había llevado todo, ¿no? Y empezó a hablar de las relaciones entre los vecinos, porque esa es una parte también que nadie habla mucho en esta ocasión, ¿no? Las relaciones entre los vecinos que viven en un barrio, ¿no? El hecho de que yo te doy los huevos, tú me das las lechugas y te doy las papas, esas cosas. Yo al final salí de aquella conversación pues, con el corazón encogido, porque además había visto las imágenes por la noche y me tocaba intervenir por la tarde. Pues esa intervención, que yo creo que dio media vuelta al mundo, hizo que yo me derrumbara cuando tal, porque estaba recordando y explicando todo lo que yo había visto, y también las palabras de la señora, ¿no? Fue un tema muy emotivo, porque además el Parlamento se levantó yo pedía ahí en aquel momento que no dejáramos a la gente detrás, que todas las decisiones tenían que estar basadas en eso, que España como país tenía que estar a la altura de las circunstancias. Teníamos una oportunidad como país para hacer las cosas bien, que no pasase lo que pasó en Lorca, y que pedía que todos diéramos lo mejor de cada uno para poder recuperar esto, ¿no? Esa vez fue un tema duro, muy duro, pero yo creo que sirvió también para abrir los ojos a mucha gente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues eso, las ayudas empezaron a llegar, muchas llamadas, como tú dices. Yo recuerdo la llamada de la ministra de Defensa, a la que le tengo un cariño especial, a Margarita Robles, porque además la he visto preocupada con sinceridad, ¿no? Aquí pasaron muchos ministros, pero yo quiero hablar de Margarita Robles como eso. El resto, sí, bueno, pues pasaron. En aquel momento se le vieron muy buenas intenciones. El presidente vino 11 veces a la isla de La Palma, pero de aquello a lo de ahora hay mucha distancia, ¿no? Hay mucho enfriamiento, se ha ido disipando los esfuerzos. Es verdad que el Parlamento español ahora mismo está en una situación compleja para tomar decisiones, pero hay muchas cosas que dependen de la voluntad. ¿Sientes que las 11 visitas del presidente tenían más postureo que quizás lo que hacía Margarita? ¿Sentías más realidad en la presencia de Margarita que la del presidente? No estoy con esto ni restándole ni sumándole mérito a las 11 visitas. ¿Sientes que había más realidad en lo de Margarita? Y entiendo que, aún siendo una catástrofe, en estas catástrofes mucha gente se quiere sumar al barco porque va a tener rédito político. Bueno, yo creo que eso es un error, ¿no? Cuando hay una catástrofe, el que esté pensando en sacar rédito político lo tiene complejo. Y eso me lo dijo a mí Casimiro Curvelo durante la erupción. Muy comentada también una propuesta que hizo Casimiro en la erupción. Sí, pero bueno, yo creo que al margen, eso es el desconocimiento, ¿no? El tratar de aportar ideas distintas para, que puede ser una locura al final, o no. Tiras barro a la pared y puede ir bien. Pero al final no pasa de ser una propuesta que intenta ayudar, ¿no? Si tú vas a los resultados electorales te podrás dar cuenta enseguida que los políticos de ese momento, excepto el que tienes delante, todos los demás no están donde estaban. Quiero decirte, una catástrofe no suele traer rédito político. No suele nunca traer rédito político. Que comentas esto, todo lo que te vives durante el volcán, esa persona cercana en GDI, en El Paso, la gente de Los Llanos, que me consta, te dan como premio, por así decirlo, la mayoría en el cabildo. Por eso, ¿crees que esa parte humana tuya que otros políticos no tuvieron en ese momento te ayuda a conseguir esa mayoría absoluta en el En otras palabras, si no hubiese habido, que volvemos a la quiniela de los lunes, claro. Volvemos a la quiniela de los lunes. Si ayer me hubiese tocado el Euromillón, yo no estaba haciendo tempo. Y si la compañera que estaba antes aquí contigo le tocase la 11, pues seguramente dejaría de trabajar contigo o no. No, me voy a meter en lo que siga trabajando. Porque le encanta trabajar conmigo. Porque le encanta trabajar contigo. Pero vamos, en otras palabras, y por hacer un tópico como dice Dani, en esa mayoría absoluta que luego, muy brevemente, nos encantaría estar, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. ¿Cuánto
de tanto por ciento crees que tuvo el volcán en la mayoría absoluta del Cabildo? No lo sé, porque probablemente si no En hubiese tu pasado el sensación. volcán... No, a ver, yo te lo digo claro, si yo creo que no hubiese salido el volcán, yo seguiría siendo alcalde del Paso. Así de claro, porque todo lo que se está haciendo el Paso es derivado de un trabajo previo que se hizo y que a mí me hubiese gustado cerrar como alcalde, lógicamente, ¿no? Las circunstancias nos llevan como partido a tomar decisiones y lógicamente yo no di el sí al Cabildo hasta pocos meses antes, a pesar de que la gente ya situaba a Sergio en el Cabildo. No, es que se hablaba, a ver, había varias quinielas, estamos muy metidos en la quiniela. Este evento lo va a patrocinar Lotería Ya Puesta del Estado. Se hablaba de que podía ser Sergio, en su momento también se decía que podía ser Jonathan, habían otros líderes que podían estar ahí. Es más, yo creo que antes del volcán incluso se hablaba mucho de la posibilidad de Jonathan también, que era un muy buen líder. Sí, sí. Bueno, yo sinceramente cuando se me plantea, yo dije que no, porque al final me sentía con responsabilidad también hacia las personas que estaban pasándolo mal en el municipio. Yo recuerdo el último fin de año que estuve en El Paso, que se hizo en la Plaza Francisca Gasmira, ya se hablaba de este tema. Yo me tuve que ir de la Plaza Francisca Gasmira porque la gente me decía una y otra, y la siguiente y la otra, oye, no te vayas, ¿no? Por eso digo, yo me he sentido especialmente querido, por las circunstancias, por la razón que sea, ¿no? Yo no... la gente... No, a ver, estamos hablando con una persona, lo comentábamos antes del podcast, que no sabe lo que es no ganar unas elecciones. Siempre que has ido en cabeza, has ganado compacto, pero siendo la fuerza más votada, y luego 2 mayorías. Sí, pero no es algo que yo me planteé nunca, ¿no? Sinceramente, no suelo afrontar las cosas desde otro punto de vista y las suelo afrontar con objetivos y bueno, luego la gente, yo creo que hoy en día, te decía antes, que la gente huye de la confrontación, de este tipo de política, y apuesta por la gente que realmente le aporta credibilidad, que las cosas que dice se las creen, ¿no? Y eso tendrá que ver con las formas, no lo sé, sinceramente, ¿no? Pero no me preocupa después esas cosas, ¿no? Yo creo que lo que sí me preocupa es poder hacer cosas para que la gente esté mejor, eso sí. Entonces, en el camino, si tienes la suerte de conseguir efectivamente mejorar la calidad de la vida de la gente agradecida y te devuelve, lógicamente, ese reconocimiento de alguna manera. Pero no, esto no es Sergio, es un equipo, como decía antes, donde están también muchas personas que no tienen nada que ver con la política, ¿no? Yo lo que creo es que sí, claro que tiene que ver, porque al final al Paso iba todo el mundo, no era la gente del Paso, iba gente de los Llanos, gente de Tazacorte. Bueno, yo siempre pensé que a la gente había que por lo menos atenderla y que se sintieran atendidos, ¿no? Que los servicios que prestásemos hicieran que fueran una sola vez al municipio, entraran y salieran por la misma puerta con las cosas resueltas. Bueno, esa preocupación sí la tuvimos, de organizarnos de tal manera que la gente encontrara respuestas. Nos volcamos, tuvimos muchísimos días sin dormir, muchísima gente trabajando. El centro de día se convirtió en un sitio que estuvo abierto 7 días a la semana, 24 horas, y organizábamos turnos. Bueno, yo creo que eso pudo jugar a favor de este tema. Pues no, seguramente sí. La visión que tuvieran de Sergio, la gente que no conocía tanto a Sergio, pues ayudase, ¿no? Pero yo también creo que la propia dinámica del municipio, del trabajo de los años, bueno, generó una expectativa en la gente que ahora está siendo complicada de cumplir, porque al final... claro, entiendo que mucha gente Sergio nos tiene el espejo de Sergio El Paso, que eso no es replicable directamente a nivel insular. No, el objetivo de Sergio es replicar lo que hizo en El Paso a nivel insular, pero la realidad es que estamos afrontando una situación que requiere de un compromiso por parte de las administraciones supralocales, en las que incluye el Cabildo, que no están llegando a la velocidad que tiene que llegar. Es decir, nosotros necesitamos dinero para poder recuperar determinadas cuestiones, para que la gente pueda tener la esperanza de recuperar sus cosas. Cuando hablamos del pago de valor de lo perdido, se han pagado los primeros 150 millones, que ha supuesto que las primeras viviendas, excepto 25 casos que tienen que subsanar cosas, estén pagadas. Lo que ha hecho ha sido inyectar esperanza a la gente y generar expectativas en los que no han cobrado todavía, ¿no?
Y eso mostrarle que es real. Efectivamente. Sí. Yo tengo un caso que te lo voy a contar, una anécdota de un señor mayor que fue a verme un día al Museo Arqueológico y me llevaba la carta la resolución donde se le iba a conceder el dinero del pago del valor perdido, ¿no? Y me dijo, a ver si me explicas qué es esto, ¿no? Y le digo, bueno, ¿esto qué le van a pagar? Y se me echó a llorar. Y no se lo podía creer. No, porque al final dice, ¿pero esto es verdad? Y digo, claro, esto es verdad. Y esto es lo que están diciendo. Y hay resoluciones que se lo van a pagar. ¿Cuánto falta por llegar de esa gente que tiene que pagarlo, que tiene que recibir el dinero de lo perdido? No, vamos aproximadamente. Nosotros hicimos un plan plurianual en el que se contaba con 100 millones del Estado cada año y 50 del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ha puesto dos anualidades de 50, el Gobierno del Estado una sola de 100. ¿Faltarían 2 de 100? Faltarían 3 de 100. 3 de 100. Y 2 de 50 del Gobierno de Canarias para sumar los 600 millones que hemos calculado que hacen falta para que todo el mundo que no tuvo seguro en su momento pues tenga cubierta su necesidad. Y eso es básico, estamos hablando de un punto de todo este tema, ¿no? De una parte, que es la que yo considero prioritaria. Me preguntan siempre, oye, si tuvieras que pedir, ¿qué es lo primero que pedirías? Que le llegue el dinero a la gente para que pueda reconstruir. Porque la administración es la administración y siempre tiene más fácil conseguir los recursos para lo que tiene que afrontar, ¿no? Bueno, al Cabildo le debe el Gobierno del Estado 52 millones de euros en este momento. Nos debe el Gobierno de Canarias también una buena suma. Nos hemos endeudado con 61 millones para mantener la reconstrucción con fondos propios. Pero nos está restando posibilidades que tenemos que afrontar. Sí, pero ese retraso complica las cosas, claro. Complica las cosas no solamente la reconstrucción, ese endeudamiento tiene un interés. Sí, pero bueno, eso es lo menos preocupante porque el Cabildo lo afronta y no tiene problema, ¿no? Y además estamos en el 50% de la capacidad de lo que podríamos endeudarnos, de lo que nos permitiría, ¿no? ¿Qué ha pasado? Claro, pues salía la nota de prensa hace poco con el tema del endeudamiento y siempre se dice el endeudamiento bueno. No. Positivo, en este caso, no es que sea bueno ni malo, sino ha sido, como comentas, por obligación. A ver, la administración tiene que hacer cosas. En este momento la limitación está en que las cosas que estás haciendo están ligadas a la reconstrucción. Si tú todo el dinero que tienes lo enfocas porque priorizas en la reconstrucción, bueno, la capacidad del Cabildo es la que es y podrás llegar hasta un punto, ¿no? Pero sin ayuda no podemos seguir. Si nosotros tenemos el dinero en tiempo y forma, vamos a responder en tiempo y forma, ¿no? Si no, nos va a costar un poco más. Y después hay una cosa que también ha cambiado y nos sitúa en un planteamiento distinto, y es la entrada en vigor de las reglas fiscales, que nos condiciona el gasto también. El Cabildo tiene 20 millones de remanentes, pero no los puede utilizar. Hemos pedido que se nos exceptúe de las reglas fiscales y no se nos ha dado respuesta, ¿no? El propio Gobierno de Canarias... Alegando la situación que se ha vivido. Claro. Porque en un cabildo de otra zona no te permitirían tocar ese remanente. No, te lo permiten, pero solamente para inversiones financieramente sostenibles, una serie de pautas, ¿no? Las reglas fiscales imponen determinadas cuestiones. El pago a los proveedores tiene que estar en tiempo y forma. Bueno, el techo de gasto tienes que cumplirlo. Hay una serie de parámetros que te condicionan, te restringen el camino por donde tienes que ir desde el punto de vista económico. ¿Tiene problemas económicos el Cabildo? No. ¿Tiene problemas financieros el Cabildo? No. ¿Tiene problemas de liquidez el Cabildo? No. ¿Tiene problemas de poder utilizar el dinero que tienen los bancos? ¿Vale? Entonces, antes de entrar en las reglas fiscales, lo que hemos hecho es endeudarnos para poder mantener la reconstrucción, pero ahora, si no llega el dinero, se nos va a parar todo, ¿no? El problema vendría ahí. Claro. Si ahora no llega. Bueno, entonces, no, y si hubiese llegado antes hubiésemos acelerado también el tema, ¿no? Entonces, al final estamos condicionados. ¿Y qué pasa? Que después, si yo meto todos los fondos aquí, ¿cómo voy a construir la residencia de los llanos? Que sé que es una cosa absolutamente necesaria para la isla. ¿Cómo puedo enfocar en planteamientos que nos permitan iniciar una hoja de ruta distinta para la isla en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito del desarrollo turístico. Hay un planteamiento de desarrollo turístico. El desarrollo turístico de la isla tiene que estar asociado a la inversión privada también, ¿no? Y hay que facilitar las cosas desde el punto de vista de la ordenación del territorio y empujar desde el punto de vista administrativo para que las cosas lleguen. Esa desconfianza que llevan 30 años generándose en determinados proyectos que serían buenos para la isla, hoy la hemos superado y se está apostando. Y si no, ya veremos dentro de poco, ¿no? Pero hay cosas, te voy a hablar de una cosa que yo creo que todos entendemos que es importante. El balneario de la Fuente Santa. El propio balneario tiene problemas porque está... La historia del balneario... Jesús, no me sale la palabra. Del balneario. Sí. Está judicializada porque Costas entiende que
que hemos invadido su servidumbre. Se ganó en el TSJ, pero han recurrido al Supremo, ¿no? Pero yo no veo ese balneario sin camas asociadas. El Cabildo ha intentado comprar suelo alrededor y se le ha judicializado otro expediente porque, claro, el Cabildo tasa, hace una tasación pública y puede pagar eso, no puede pagar más. A los que le está expropiando el terreno entienden algunos que eso vale más, por lo tanto ya hay un proceso judicial abierto también ahí. Bien, vamos a resolverlo de otra manera. Y hemos hecho un planteamiento que probablemente tiene que ver con modificaciones del propio espacio natural y que se tiene que abordar desde lo público. Es decir, ¿podemos hacer un hotel público liderado por el Cabildo Insular de La Palma que nos ofrezca camas ahí? Sí. Nadie lo ha planteado, pero a lo mejor es la solución al problema, ¿no? ¿Podemos hacer un proyecto que implique calidad en ese producto, que además implica costas, porque donde lo haríamos estaría separado de la playa de Gentive, y costas con lo que le gustan los paseos en el litoral, ¿se implicaría? Sí. Bueno, pues vamos a trabajar por ahí. Y eso es otra de las cosas que estamos planteando. Tengo un par de cositas también que me gustaría preguntarte. Prácticamente, no sé, que nos diga la cámara cuánto tiempo tenemos aproximado, sin problema, que tendríamos 15 minutos. ¿Llevamos 1 hora y media? Tenemos 15 minutitos más. ¿Cómo es la Palma que tú proyectas antes? ¿Qué es la Palma que tú quieres dejar antes de irte del Cabildo? ¿Qué es lo que tienes en mente? Decir, yo tengo que terminar esto. Nosotros... Ojalá sean no en el 2026, el 2050, pero antes de irte, ¿qué te gustaría a ti decir? Oye, he trabajado por esto y he logrado hacer esto por la isla de La Palma. Nosotros no podemos plantear eso sin ligarnos al momento actual. Es decir, cuando llego al Cabildo, yo me enfoco en 3 líneas de trabajo. Una, terminar todo lo que está empezado, que son infraestructuras que pueden ser potentes para la isla de La Palma. Tienes una aquí que lleva muchos años, el Parque Cultural Islas Canarias. Tienes de enfrente al Ayuntamiento del Paso otra obra importante que hay que terminar. Tenemos un vivero de empresas antijarrafe que lleva no sé cuántos años haciendo, así que no se termina. Hay un restaurante de Iscagua en el mercadillo de Punta Gorda, espectacular, en un paisaje espectacular que también puede aportar a la isla. Bien, esa línea de trabajo está ahí para terminar y hay que apostar, y se ha apostado, ¿no? Y se va a terminar. Entre finales de este año y el año que viene estarán todas terminadas. La prioridad de las prioridades. Hay que recuperar la zona afectada. A la gente. La gente tiene que cobrar, la gente tiene que empezar, tenemos que facilitar licencias, tenemos que abrir calles, carreteras, meterle el agua, todos los servicios. Eso tiene que salir adelante. Y como dices, de recuperar lo perdido, no podemos pasar por alto la famosa LP2. Efectivamente, la LP2 es una de las infraestructuras que hay que recuperar. Que que tienen ustedes delante dijo que si me la dejaban hacer por emergencia, la hacía el Cabildo. ¿Por qué? Solamente podrían ejecutar obras de emergencia los 3 ayuntamientos afectados y el Cabildo, porque en el decreto 2021, aquel famoso decreto 2021, que se aprobó en octubre del año 2021, ya reconocía que se podían ejecutar obras de emergencia para recuperar, para restablecer lo que había sido destruido por el volcán. La diferencia entre la LP211, la carretera de Todoque que está recuperando el Cabildo, y la LP2 es que una es insular y la otra es regional. Una es de interés insular, es del Cabildo, y la otra es de interés regional, es del Gobierno de Canarias. ¿Vale? La LP2 además está en el marco del convenio de carreteras, de una obra que es mayor, y nosotros necesitamos que se nos ceda la competencia y que se nos den los fondos para poderla ejecutar por emergencia. Ejecutar por emergencia significa que tú puedes empezar la obra con el trazado únicamente, es decir, el proyecto lo vas haciendo al mismo tiempo que se va ejecutando y ni siquiera necesitarías los fondos en principio, habría que dotarlos, ¿no? Bien, yo le solicito la competencia al Gobierno de Canarias y me dice que tiene dudas por algunos artículos del convenio de carreteras que tiene firmado con el Estado. Me reúno con el director general de carreteras del Estado, que en principio me dice que no ve ningún problema, pero cuando le plantea el tema a la abogacía del Estado, dice que el artículo 5 del convenio prohíbe las transferencias de fondos dentro del convenio a administraciones que no tienen firmado ese convenio, ¿no? Bien. En ese momento yo planteo que se haga una adenda al convenio para que a los cabildos se le puedan transferir los fondos, modificar ese convenio, pero el Estado me dice que no se puede. Bueno, al final, mi gozo en el pozo, como dice tal, el Cabildo no puede, pero el Gobierno de Canarias venía trabajando en la otra posibilidad desde el minuto 1, porque así lo acordamos por si pasaba esto, ¿no? Pero claro, tiene que ir a un procedimiento ordinario.
Y eso significa retraso en el tiempo. Hay que expropiar, no se puede hacer la obra hasta que no se finalice el proyecto. Nosotros teníamos un proyecto de trazado, pero no proyecto de ejecución. Y, lógicamente, hay que cumplir todos los parámetros administrativos que en la otra vía te los hubiera saltado. La LP 211, la de todo que se hizo por emergencia. Es decir, no hay un presupuesto asociado, va a costar más de 11 millones de euros, pero le estamos inyectando un presupuesto conforme se va haciendo. No había un proyecto, de trazado que era el recuperar por donde mismo estaba, pero no había un proyecto de ejecución que se ha estado haciendo a la vez que este tema, ¿no? Lo que ha permitido hacerlo, ¿no? Bueno, el ir al procedimiento ordinario ha hecho que esto se retrase, lógicamente, ¿no? Porque al fin y al cabo ves todas las ruedas de prensa, que es lo que achaca la oposición, no tiene nada más que recriminar al Cabildo, por lo que yo veo. Solo hablan de el LP2. No, y además hay que decir que meses después hay un planteamiento de prorrogar el convenio de carreteras, que ahora se ha producido la firma hasta el 2030, llega al 27 a 30, en la que la propia Dirección General de Carreteras del Estado propone que en el anexo en la prórroga se incluya la adenda que está aquí propuso en el primer momento. Es decir, ¿se podía haber hecho en un primer momento? Sí. ¿Por qué no se hizo? Nadie sabe. Es decir, han tenido que pasar todos estos procesos. Voluntad política. Para que al final sea. Voluntad política. Vale. Por el otro lado, yo por eso digo que hoy en día, al PSOE, cuando me habla de estas cosas, bueno, las cosas no han sucedido antes porque ustedes no han querido. Porque si ustedes hubiesen habilitado esta posibilidad, el Cabildo esa obra se hubiese estado terminando ya, ¿no? Por el otro lado, hablo del PP en este caso. En ese procedimiento ordinario, todos nos alegramos cuando se exceptúa del trámite ambiental en un momento determinado. Sale el consejero diciendo que se exceptúa del trámite ambiental hace unos meses. Bien, todos contentos. Pero eso implicaba que Biodiversidad del Cabildo emitiese un informe y que Biodiversidad del Gobierno de Canarias, de su propia consejería, emitiese un informe. Claro. El informe del Cabildo sale positivo y el informe de Biodiversidad termina en que lo ideal sería hacer un túnel. No sé tanto de esto. Eso fue el otro día prácticamente. Pero es que inmediatamente después, en el siguiente párrafo dice que hay inviabilidad técnica de hacer el túnel. Yo lo que le dije al consejero, digo, pero si tú sabes que eso va a ser inviable, ¿para qué coño lo pones en el informe? ¿Para generar más incertidumbre en la gente? Si un túnel no se va a hacer, no se pone en el informe. Lógico. Pondrás lo que tú quieras poner. Bueno, pues todo eso lo que ha hecho es retrasar más los temas. Afortunadamente... Claro, y sobre todo... Saben que la sensación eso, en la calle va a haber más trabas y va a haber más... Y sobre todo la gente... Porque al final, cuando te vas al bar, escuchas... ¿Van a hacer un túnel o no? ¿Sabes que cuando al final la información está aquí, cuando va llegando al ciudadano... especulan y, mira, sí, y no, y la confrontación. En mi forma de ver estas cosas, yo ni siquiera me atrevo a decir que estas cosas sean palos en las ruedas puestos adrede para que las cosas no salgan. Yo no me atrevo a decir eso, porque siempre yo soy de los que ve la botella medio llena y creo en que todos, independientemente de donde estamos, tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos para, como digo, mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Yo creo que no podría pensar que el PSOE hace esto para poner trabas, ni el PP hace esto para poner trabas. Pero la realidad es que las cosas que han ido sucediendo han hecho que se retrasen las cosas, ¿no? Lo fácil ahora es culpar a quien ha querido hacer las cosas, al que ha hecho todo para que efectivamente cayera de mano del Cabildo para hacer las cosas. Nosotros hemos asumido muchas competencias en esta legislatura para tratar de ayudar y de agilizar las cosas. Competencias en vivienda, que el Cabildo no tenía. Hoy tenemos 69 viviendas a punto de ser pagadas por este Cabildo Insular, con posibilidades de llegar a la centena a final de año, ¿no? Gestión para repartir la pérdida de renta que se hizo tan mal por parte de la Consejería de Agricultura de Alicia Van Ostende en su momento, que incluso había que devolver dinero. Lo que pasa que eso está ahí parado, de gente que cobró dinero teniendo fincas en Tenerife, ¿eh? Así se hicieron las cosas. Y también, por la consejería actual, no se hicieron las cosas bien, y hay que decirlo. O sea, lo que está mal, sea de mi partido, no sea de mi partido. Y lo que hemos hecho es asumir una responsabilidad para repartir 6,5 millones a
agricultores que se dejaron fuera y hacerlo bien. ¿Estamos tardando más de la cuenta? Sí, pero queremos hacer las cosas bien porque además hemos generado una herramienta que va a servir para que nunca más nos equivoquemos con estas cosas, ¿no? Sí, que no solamente es hacer las cosas bien, sino dejar una hoja de ruta por si pasase una situación similar a futuro. No, y que ayudas vamos a tener que seguir repartiendo, ¿no? Entonces, hay una serie de parámetros que hasta las propias OPP, los propios almacenes desconocían. Y bueno, creo que cuando se reparta y se explique, la gente lo va a entender perfectamente. Bueno, quiero decirte con esto que no solo el tema de la LP2, son más cosas, ¿no? Nosotros hemos querido hacer la LP2 no por un empeño de Sergio. Yo siempre he querido recuperar el LP2 porque es la necesidad que hay de conectar el norte y el sur al barrio de Las Manchas, a Fuencaliente y a Maso con el valle, ¿no? Porque creo que es importante para recuperar la dinámica de movilidad en la isla, porque también afecta a la economía, porque afecta al ánimo de las personas, no por una cuestión política. Si lo que ha pasado ha sido hecho adrede para poner palos en las ruedas, lo sabrá quien tenga que saberlo. Lo que sí les digo a la gente siempre es, oye, si ha sido así, lo que han conseguido es retrasar las cosas, pero no van a impedir que se haga. Afortunadamente estamos en la fase final administrativa y pronto podremos estar contando buenas nuevas respecto a este tema. Espero, luego será que lo estamos haciendo en esta fecha para que llegue a las elecciones ejecutadas. También, ¿no? Se ha dicho mucho eso de la oposición, que al fin y al cabo no deja de ser la oposición, pero bueno, yo creo que son opiniones personales que yo me las voy a guardar. Independientemente de esto, como yo les dije antes, hay un objetivo, por medio hay un montón de disparos, hay que conseguir el objetivo por la gente. Eso creo que queda bien claro con este ejemplo de la LP2, ¿no? Perdona, Ayo. Sí. La otra preguntita que tengo. ¿Dónde se ve Sergio dentro de 10 años? En mi casa. Lo tienes claro. No sé, a Sergio no lo están dejando aterrizar. Está mirando finca, no te lo dijo. Está mirando finca. Está mirando finca. Para matar ese gusanillo. Sé por dónde viene la pregunta, porque hay mucha gente que cuando estaba en el ayuntamiento me querían colocar en otro lado y cuando estoy en el cabildo me quieren colocar en otro lado. Lo que creo es que el equipo necesita el tiempo suficiente para aterrizar las cosas y efectivamente cambiar la dinámica de La Palma, porque yo creo que somos capaces de hacerlo. Nosotros nos encontramos un municipio del Paso en unas condiciones y lo dejamos en otras condiciones. Y como decía antes, Ayose, esa fórmula que funcionó allí la queremos aplicar aquí. Con matices. No sé, claro. No sé si la gente nos dará la oportunidad de hacerlo. Pero ahí hay que establecer unas bases sobre las que construir una isla sólida, ¿no? Y lógicamente, en estos 2 años se ha hecho mucho trabajo del que no se ve, que empezará a dar sus frutos en breve. ¿Cuándo vamos a haber puesto un bloque y concretar determinadas cosas respecto al tema turístico? Bueno, yo se lo he dicho a las personas con las que tengo relación en este sentido que quieren apostar por la Isla de La Palma. Me gustaría que la gente pudiese ver, antes de que termine la legislatura, algo de esto. Y confío en que eso sea así. Estamos trabajando para ello, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que en esta legislatura vamos a dejar muchísimos problemas resueltos que van a dar una oportunidad a esta isla. Y hablo de esa nueva hoja de ruta, de esa nueva economía, de esa nueva diversificación que estamos buscando y de las posibilidades, que no están relacionadas solamente con el turismo, que están relacionadas con fortalecer el sector primario, que están relacionadas con traer una formación de nivel a esta isla, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con muchas cosas. ¡Ojo! La isla vislumbra oportunidades. Y lo digo porque hemos oído hablar recientemente a una ministra diciendo que van a poner 400 millones para que llegue el TMT a la isla de La Palma. Y lo digo porque esa obra del túnel El Remo-La Zamora es el futuro de desarrollo de esta isla, en el ámbito del sector primario y del turismo sobre todo. Y lo digo porque si el Centro Vulcanológico Nacional aterriza aquí de la manera que hemos planteado conjuntamente con Tenerife, porque esto no se trata de bravuconadas, sino de ser inteligentes, nosotros no podemos competir con Tenerife en determinadas cuestiones y más vale tenerlo de aliado que de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pues si eso aterriza aquí, si la universidad aterriza aquí, son planteamientos que están hechos, que están avanzados y que están caminando.
si nosotros somos capaces en el año 26 de tener algún pinchazo en búsqueda de energía a través de la geotermia, estamos hablando de cuestiones que por sí mismas son capaces de cambiar dinámicas de territorios. Al margen de que tenemos que trabajar en otras cosas, ¿no? En mejorar la movilidad, en mejorar la conectividad, en que realmente la gente vea la isla de La Palma como una isla distinta donde se pueden hacer cosas distintas, porque eso lo tengo también muy claro. Cuando yo hablo de desarrollo turístico, no hablo de ser igual que las islas más orientales, de Tenerife hacia Oriente. Hablo de poner en valor los recursos naturales. Hablo de que la gente que venga aquí quiera venir precisamente porque lo que la diferencia es la gente de la isla, nuestro patrimonio cultural y etnográfico, ese tipo de cuestiones, ¿no? Si somos capaces de... Miren, un ejemplo. El gobierno anterior aprobó un instrumento de planificación singular turístico, el primero que se aprobó en esta isla, en La Pavona. Y hablaba de un campo de golf. Pues nosotros hemos hecho un planteamiento a esta gente que hace que estar trabajando en un proyecto más ligado al territorio, a lo que ha significado la zona en el ámbito del sector primario, del agua, de los propios volcanes, de la idiosincrasia de la gente, que es alucinante. Y esto, ¿por qué no lo conoce la gente? Ya lo conocerán, ¿no? Pero nosotros probablemente tengamos que tomar una decisión para revertir esa decisión de suspender aquello y en el mismo pleno aprobar la nueva hoja de ruta, ¿no? Pero es un ejemplo claro de lo que yo creo que tiene que ser esta isla de La Palma, ¿no? Estamos llegando al final, no porque queramos... Creo que hay una segunda parte. Sino porque la logística nos hace concluir. Yo creo que va a haber una segunda parte, incluso una tercera, y el documental del que hablábamos. Sé que Dani tiene unas preguntas por ahí. Y la verdad que Sergio ha sido una maravilla conocer más de tu infancia, tus inicios, ese repaso, también esa mirada hacia tu padre. Estoy seguro de que esté donde esté, está orgulloso de lo que has venido haciendo, mejor o peor, pero porque siempre lo has hecho en pos de que la ciudadanía mejore. A tu madre también, que estoy seguro que está orgullosa de lo que estás haciendo. Y bueno, yo como palmero, evidentemente, si a ti te va bien, significa que a La Palma le va bien, con todas esas ideas que ojalá se puedan ir plasmando poco a poco. Antes de las preguntas de Dani, siempre a cada político le preguntamos primero, ¿cuál es la persona que más admiración te representa de tu partido, de Coalición Canaria? Y hacemos otra pregunta, que es, si tuvieses que fichar a alguien del Partido Socialista y a alguien del PP, ¿a quién sería? No tiene por qué ser local, ni tiene por qué ser actual. Un ejemplo, oye, pues yo ficharía a Rajoy o yo ficharía a Zapatero, por hacer una visión al pasado. O que te despierta admiración del Partido Socialista y del Partido Popular y de tu partido. Y yo con esto ya le dejo a Dani y cerramos, porque hay que cerrar porque se nos hunde el barco. Yo te he hablado de dos referentes dentro de mi partido, que son mi padre, que no está, y Antonio Castro, del cual aprendí mucho. Tengo otros compañeros, como tú bien has dicho, que también pueden ser referentes, Jonathan Felipe, Nieves Lady Barreto, algunos más, ¿no?, que están muy cerca de mí, además. Tengo claro también que Fernando Clavijo es un referente, es una persona con la que yo comparto prácticamente absolutamente todo, incluso su propia mirada en cosas, y otras cosas no tanto, ¿no? Porque al final en este nacionalismo que defendemos los dos, quizás uno tiene más un pensamiento de centro derecha y el otro un poco más de centro izquierda, ¿no? Pero bueno, si tengo que nombrar a personas, ya te las he dicho, ¿no? ¿Partido Socialista? Bueno, yo admiro mucho lo que hizo Felipe González en su momento. Comparto esa opinión también. Después de eso es complicado. No tiene nada que ver lo que ha venido después con eso. ¿Partido Popular? Me cuesta un poco más. Pero tienes que mojarte con alguien. Que dirías, oye, yo lo tendría en mi equipo. A mí me gusta mucho el compañero de Rosa Dávila que fue alcalde de Puerto La Cruz.
Afonso, no recuerdo el nombre de él. ¿En el Cabildo? El que está en el Cabildo. Lope Afonso. Lope Afonso. Me gusta mucho por su talante. Realmente tampoco conozco demasiado sobre su forma de trabajar, pero quizás del Partido Popular el talante que tiene Lope Afonso, yo comparto mucho Muy bien. en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues ya comentaba a sus compañeros de partido, a los que hacía alusión, que están gobernando, en este caso pues Jonathan. Yo la verdad que lo comentaba antes de comenzar el podcast con los chicos, vengo de esa entrega que tuve ayer. A mí me gusta mucho Omar, cómo trabaja, el enfoque que tiene, la verdad que hemos coincidido en eventos. Omar Hernández no deja caer nada al suelo, todo tiene que estar donde tiene que estar. Omar es militar, es metódico y es... Lo dijimos. Lo dijimos porque pero en algunas galas del deporte y demás, o sea, para Omar la tasa tiene que estar aquí. Sí. Para él tiene que estar aquí por hacer alusión. Luego hacía, en cuanto al PSOE, una persona importantísima para la historia de este país como es Felipe González, y esa mirada también a Lope Afonso del PP. Te dejo con las preguntas de Dani. Tienen que ser rápidas, Sí, antes de nada, darte las gracias por estar aquí. Darte las gracias por querer compartir este ratito con nosotros. Un placer, muy cómodo. Ojalá tenerte aquí otra vez y que puedas contar todo eso que tienes en... Ya entienden por qué lo del foco, ¿no? 2 veces, 3. Y puedas contar todo lo que tienes en la cartera, que se saldrá a la luz muy pronto. Bueno, si dentro de un año te volvieras a sentar aquí, ¿qué te gustaría haber logrado? Un año. Me gustaría que la reconstrucción primero de las personas estuviera hecha, y eso significa que ha llegado el dinero. Unos habrán conseguido objetivos, otros los tendrán en vista. Esa reconstrucción agraria tan necesaria para la economía de la isla que debe llegar, y que todo el mundo tenga un horizonte definido precisamente por eso, ¿no? Porque tienen la situación resuelta desde el punto de vista de que tienen hechas sus casas, sus fincas o tal, o que tienen expectativa de hacerlas porque ya tienen el dinero, ¿no? ¿Para ti qué sería más importante? ¿Dinero, familia o salud mental? Ordénalas para ti. Yo creo... la salud mental es algo básico. Yo creo que lo peor del mundo es perder la cabeza, pero no hay nada más importante que la familia. Si la familia está bien, tú tienes la capacidad seguramente de poder tomar decisiones con más garantía, ¿no? Si lo que tienes alrededor no funciona, pues lógicamente es más difícil, ¿no? ¿Algo que te dé miedo? Me da miedo morirme ahogado. Uf. Debe ser algún trauma de pequeño, ¿no? Dicen que hay un punto cuando te ahogas, que no lo quiero saber, y te mueres ahogado, como un efecto de placer, pero bueno. Mejor no probarlo. No probar ese placer. Sigue. No. ¿Sueño por cumplir? Yo creo que sería feliz si viviera la gente feliz. Es decir, mi objetivo, yo no tengo ningún otro objetivo que efectivamente las cosas que uno hace se trasladen a la ciudadanía y les hagan las cosas más fáciles. ¿Qué crees que te hace diferente al resto de políticos? No sé, no me lo he planteado. No intento ser diferente. Trato de ser yo y aplicar lo que veo. Sí que les dije antes que la política debe ser un instrumento para hacer las cosas, ¿no? Te puedes equivocar. No debe ser un instrumento para destruir nunca, ¿no? Y eso yo creo que hay mucha gente que no lo tiene claro. ¿Cuál dirías que es tu mayor inseguridad? No creo que sea la inseguridad de las cosas que me puedan definir, ¿no? Me puedo equivocar muchas veces, pero no me suelo sentir inseguro no tengo nada concreto que pueda definir en el que me pueda sentir seguro, ¿no? ¿Cuál fue la conversación más dura que has tenido? He tenido varias. Y en el ámbito de la política, lógicamente, en este andar hay momentos complejos en los que a veces te toca dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Pero prefiero guardármelo. ¿Y qué es para ti crecer? Yo lo relaciono a la felicidad. Es decir, uno crece desde el punto de vista físico hasta un punto, pero desde el punto de vista
personal cuando vas consiguiendo los retos. Y conseguir los retos y los objetivos, que en este caso yo los tengo que relacionar a lo que hago, es ver a la gente feliz, no puedo separarlo, ¿no? Pues eso dice mucho también de ti como persona. Y nada, darte las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y nada. Así es, Sergio, gracias por compartir este ratito, deseándote lo mejor. Y el podcast ahora lo tienes que despedir tú mirando esta cámara. Tienes que despedir el podcast como quieras, lo cierras tú. Y con lo que digas, lo tienes que cerrar, el invitado lo tiene que cerrar. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Ha costado, como decían Dani y Jose, que estuviéramos aquí hablando un ratito, pero me he sentido muy cómodo. Creo que están haciendo un trabajo fenomenal, porque además me consta que llega a muchas personas y nos da la oportunidad a los que estamos al frente de la administración de explicarnos también en muchas situaciones. Yo creo que este trabajo es fundamental, el poder comunicar las cosas. Yo quiero también felicitar el trabajo que hacen y animarles a seguir en esta línea y por supuesto ponerme a disposición. Y decirle a la gente de La Palma que tengan fe. Yo digo, como siempre, que es importante ver la botella medio llena, pero no solamente que la vea el presidente, sino que sea capaz de transmitirlo. Es un trabajo que no le corresponde solamente al presidente o al grupo de gobierno o a los funcionarios que trabajan con el equipo de gobierno. Todos podemos poner nuestro granito de arena y a mí me gustaría sentir que la gente de La Palma, que los palmeros tienen claro que la isla necesita ser empujada y que todos estamos en esa línea, ¿no? Muchísimas gracias.